Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Buen comienzo musical, señoras y señores, para el día de hoy. Y obviamente todo este mes de la hispanidad, este mes de octubre, lo arrancamos de esta manera con temas que tienen que ver con nuestra tierra, con nuestras raíces, en este mes de la hispanidad. Y este es el caso de esta joven que es Lucía Pérez, esta gran cantante que ha nacido en Lugo, en Galicia, con una trayectoria muy particular, por cierto. Lucía Pérez, para arrancar, su verdadero nombre, Lucía Pérez Vizcaíno, que representó a España también en lo que tiene que ver Eurovisión en su momento. Así que arrancamos musicalmente hablando del programa con Lucía Pérez y esta versión de Amarás Miña Terra. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto que es, fue, es y será El Sol de Nuestra España, aquí a través de Radio del Pueblo. El Sol de Nuestra España, este programa que esta semana, el día 12 de octubre, esta fecha tan importante para todos, está cumpliendo sus primeros 27 años de vida en forma ininterrumpida en el aire. 27 años de trabajo incesante, pero que lo hacemos con todo el amor, con todo el cariño y fundamentalmente hecho por profesionales. Es un programa de radio hecho por gente de radio para todos ustedes. ¿Sí? Esa es la propuesta de estas 3 horas, de este gran magazine radial para nuestra colectividad española y sus descendientes aquí en la República Argentina, más los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea y los que gustan de estas 3 horas intensas, con buena música, con mucha información, con servicios, que eso es muy importante, y tenerlos a ustedes del otro lado en esta jornada de este día sábado 8 de octubre del 2022. Estamos con Nicolás Olaechea en los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón 1615, en el primer piso. Hola Nico, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Me alegro que sí. Bueno, Nicolás Olaechea está llevando adelante el control desde los estudios centrales de Radio del Pueblo. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, donde tenemos armadas nuestras oficinas y también nuestro estudio de radio y televisión. Tenemos todo completito realmente para, bueno, compartir estas 3 horas con mucha música y todo lo que tenemos para brindarles en 180 minutos con esta propuesta tan especial en este sábado a la mañana. Así que por eso, bueno, Belén Dipsa está en producción y en redes sociales también de nuestro programa. Mónica Cervantes está como siempre en la producción ejecutiva de nuestra consigna radial de los sábados. Mili Dipsa está en lo que es también producción y en el soporte técnico, en ese enlace, ese ida y vuelta con los estudios centrales, allí con Nicolás Olaechea en la calle Perón. Así que bueno, ¿y quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Juntos hasta la 1 de la tarde con toda la propuesta que tenemos, una artillería de cosas tenemos para brindarles a todos ustedes en esta jornada nublada de... ¡Qué noche, qué noche ayer, Qué noche, sinceramente. Qué noche teté, diríamos, pero bueno, qué noche la de anoche. Ya vamos a hablar del tiempo también. Bueno, hoy el Santoral conmemora a Santa Pelagia de Antioquía. Les cuento que proviene del griego, Pelagia, y se latiniza en Pelagius.
que significa de alta mar. Así que bueno, para alguna pelaya que esté escuchando, o algún pelayo, también nuestro saludo aquí desde el programa. Bueno, hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Saben ustedes que las aves migratorias desempeñan un papel de vital importancia en el medio ambiente, y gracias a su existencia en el planeta, se puede lograr un perfecto equilibrio y así también evitar la propagación de plagas que afecten la salud de los seres humanos. Así que sí, me van a hablar seguramente de la pandemia, del COVID. Bueno, ese es un capítulo aparte. Bueno, también hoy es el Día del Trabajador Rural, ya que un día como hoy, pero del año 1944, se sancionó el primer estatuto del peón de campo por medio del decreto 28.169 del gobierno de facto del general Edelmiro Farrell. Así que bueno, nuestro saludo también para todos los trabajadores rurales de la República Argentina, que algunos, obviamente, a través de la aplicación de la radio en el interior de nuestro país, nos van siguiendo porque son descendientes de españoles, claro que sí. Bueno, hoy es el Día Internacional del Pulpo. Uy, la colectividad española y fundamentalmente la gallega, ¿cómo deben estar? Hoy es el Día Internacional del Pulpo. ¿Saben por qué? Les voy a contar y yo me río un poco, ¿no? Porque con el objetivo de rendir un homenaje especial a una de estas especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la Tierra, obviamente cuando no la agarran para la comida, para preparar, le cuento un dato de color. ¿Se acuerdan? Seguramente algunos que me están escuchando ahora van a recordar esto. ¿Se acuerdan del famoso pulpo Paul? El que predecía los resultados del Mundial allá por Sudáfrica del 2010. ¿Se acuerdan del famoso pulpo Paul? Bueno, que después del Mundial el acuario decidió jubilar, entre comillas, a Paul, por el que las empresas internacionales llegaron a ofertar cerca de $30.000. Obviamente, me imagino que habrá ido a parar a un buen plato, ¿o no? ¿No? Ah, no, yo pensé que había ido, acá me están haciendo señas, no, no, no. Bueno, pensé que había ido a parar a algún plato, ¿viste? Alguna cosa especial. Y uno habla de pulpo y bueno, obviamente la gente ya se imagina qué es lo que puede llegar a pasar con un bicho de estas características. Uno que está acostumbrado a verlo, así que en este caso lo que tiene que ver, bueno, veremos qué sucede. Así que, pero bueno, así que le quería contar eso el Día Internacional del Pulpo. Bueno, tenemos contenidos del día para hoy, realmente, porque tenemos de todo. Tenemos a Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Tendremos también a Tony Cabot con el deporte español y el Deportivo Español, la campaña Deportivo Español, que hoy lo vamos a tener desde Salta, en minutos nada más. Ya me comentó la producción que ya en instantes se está conectando nuevamente Tony Cabot, así que le voy a preguntar cómo está todo por allá. Belén Dipsa con las noticias sobre la realiza de nuestra madre patria, Mili Dipsa también con los eventos de la colectividad, que hay muchos, y también lo que son espectáculos de Argentina y de España. Tendremos a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Estaremos charlando con Cecilia Armas Gómez, tesorera del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que estará contándonos de sus lazos y vivencias riojanas. Así que bueno, vamos a estar un rato, si Dios quiere, ya charlando con Ceci, a que nos cuente algunas cositas también. Estaremos hablando con Manuel García en el transcurso del programa. Les cuento que Manuel García es vocal de la Junta Directiva y también presidente de la subcomisión gestora del Centro Asturiano de Buenos Aires, en que le vamos a estar preguntando algunos temas, lo que tiene que ver la subcomisión gestora, lo que es la información para los socios y nuevos socios, porque esto es importante, hay que sumar socios a las instituciones. Estaremos charlando, Dios mediante, con María Silvana Reynoso, nos prometió que va a estar con nosotros el día de hoy, ella preside el Centro Carballiño de Buenos Aires. Le voy a preguntar sobre el viaje, quiero saber un poco del viaje que realizó a España, en este caso, porque tengo entendido que recorrieron diferentes rincones de nuestra madre patria. Y bueno, obviamente quiero preguntarle, porque creo que mañana, si no me equivoco, hay una fiesta, y a fin de mes también. Así que, bueno, le voy a preguntar un montón de cositas de la institución también a nuestra querida María Silvana Reynoso. Estaremos charlando con Analía Bocassino. Analía es presidenta de MACMA. Saben ustedes muy bien que
se celebra en este mes de octubre el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Y nuestra propuesta radial, que aparte no es solamente un programa de Colectividad Española, brindamos también información, servicios, brindamos de todo, porque eso obviamente es para tenerlo en cuenta, aquellos que nos están escuchando, sobre todo las mujeres. Vamos a charlar con ella, justamente con Analía Bocasino, sobre el tema del cáncer de mama. Un tema que hay que tenerlo en cuenta, un tema que impacta mucho en toda la sociedad, y también del trabajo que están llevando adelante desde esta institución, que es una entidad sin fines de lucro. Y además estaremos con la mejor música española, también toda la información nacional como de nuestra madre patria. Bueno, tenemos un sorteo mediante, porque tenemos para el día de hoy 1:45 de la tarde. Vamos a realizar el sorteo de 2 entradas para un ganador. Un ganador se va a llevar 2 entradas para ir a ver el espectáculo del 21 de marzo. El 21 de octubre. Me fui el 21 de marzo. Del 21 de octubre. Bueno, estamos en vivo. Nos podemos equivocar cualquiera. Somos humanos. Así que del 21 de octubre del Teatro Avenida, del espectáculo de Jorge Massini. Así que la gente amiga del Teatro Avenida nos ha dado entradas. Así que hay 2 entradas para el día de hoy, así que los llamados del sábado pasado, más lo que pasaron esta semana y los del día de hoy, junto a las redes sociales, van a tener que tener en contacto porque 1:45 haremos el sorteo de estas 2 entradas. Bueno, Mili Dirza les va a comentar cómo tienen que estar en contacto con todos ustedes, nosotros, a través de nuestra propuesta radial. Mili, buen día, buen sábado, ¿cómo estamos? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el sábado, hoy medio nubladín, ahí, bueno, pero no importa. Sí, no, y bastante viento anoche. Sí, se nos volaron las macetas. Sí, así y además que... de uno se volaron las chapas también, No sí, los del pelo, totalmente. sino los del No, techo. no, una locura total. Bueno, hay que cuidarse. ¿Qué me mira a mí? No. Ah, bueno, no, me está mirando, no sé por qué, mija, por Por favor. las chapas. No, hay que cuidarse, no, sí, Las por tengo favor. todavía, sí. Sí, hay que cuidar, por favor, todo lo que está suelto en el balcón, en la terraza, en la puerta de casa, todo lo que tengamos ahí medio suelto, hay que ajustarlo o entrarlo un ratito hasta que pase todo esto, porque la verdad es peligroso. Si hay algo que está suelto y se vuela, puede lastimar algo, puede romper algo. La verdad que es muy, muy ahí peligroso, hay que tenerlo en cuenta, a ajustar las macetas, como quien dice. Así que muy bien, ahora sí, seguimos con lo siguiente. Atención, aquellos que quieran participar del sorteo, recuerden, son 2 entradas para el espectáculo teatral Con España en el Alma, que se está realizando en el Teatro Avenida. Hasta hoy hay tiempo. Recuerden que lo empezamos el sábado pasado, tuvieron toda la semana y hoy termina el sorteo, así que minutitos antes de las 13 horas ya estamos cerrando el sorteo. Se realiza vía algoritmo y ahí decimos a ver quién gana, hombre o mujer. Se va a tener que comunicar con la central de oyentes para las 2 entradas de este show español que es increíble. Bueno, ¿y cómo hay que hacer con la central de oyentes y las redes sociales, Mili? ¿Vamos? Muy simple, nos pueden llamar al 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Sí, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensaje de texto, de WhatsApp, audio de WhatsApp. La verdad que al ser una línea de celular pueden diferentes formas de comunicarse, atención. Así que para tener en cuenta, y si no, a través de las redes sociales, en Instagram y Facebook, ahí van a ver el videíto, lo pueden comentar dejando nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Muy pero muy simple, así que para tener en cuenta, unos segunditos ahí se toman para participar, y quien dice el 21 de octubre pueden estar yendo al Teatro Avenida. Bueno, excelente la propuesta entonces, amigos, señoras y señores. En 30 segundos, ya me está acá acotando Belén Dips en la producción, que nos estamos enganchando ya con los amigos del Centro Riojano Español de Buenos Aires. 30 segundos y vamos al aire con nuestra entrevistada para el día de hoy. ¡Vamos! El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires.
Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, M830 para todo el país, en este rinconcito tan particular que es del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y claro, con la persona que tengo en línea, la dama que tengo en línea, cuando yo diga su apellido, todos la van a conocer, obviamente, porque a quien yo lo tengo en el recuerdo y lo aprecio mucho, realmente ya no está con nosotros, pero por cierto, cuando yo diga este apellido es conocido por todos realmente. Y la tengo en línea. Les cuento, ella es tesorera del Centro Riojano Español en Buenos Aires, hija de españoles, su papá de Viniegra de abajo, la madre de Anguiano, tiene familia en La Rioja, y bueno, dos padres que todos obviamente conocemos y recordamos. Por un lado, Sara Gómez, de Armas. Ya está, ¿no? El apellido. Y por otro lado, mi querido amigo y recordado José Armas López. Ella es Cecilia Armas Gómez. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Oscar Di Profio Bernardes te saluda. Qué gusto tenerte en el aire, ¿eh? Hola Oscar, buen día. Lo mismo para mí. Muchas gracias por la presentación. No, por favor, Ceci, te digo, permitime que te diga Ceci, con esta confianza. Sí, no hay ningún problema. Bueno, y claro, yo justamente anoche, cuando la producción me estaba presentando todo lo que teníamos previsto para el día de hoy, y vi tu apellido, y le digo anoche a la producción, le digo, ¡ay, Armas! José, y lo primero que me salió, y me dice en la producción, y mi hija me dice, sí papá, es la hija de Don José. Y bueno, y me emocioné mucho, realmente, Ceci, tenerte hoy en el aire, en este sábado de la mañana, en este ratito aquí en el programa, y claro, tener una aportación de apellidos, como decir Armas, José Armas López, y Sara Gómez de Armas, tu madre, a quien le mando un beso enorme. Ya me contaste hace unos minutos antes de entrar al aire del programa que bueno, gracias a Dios está muy bien, está contenida, está con toda la familia. Así que bueno, y hablando de familia, Cecilia, tú que estás allí hace tantos años en el Centro Riojano Español de Buenos Aires, bueno, contame un poquito de tus recuerdos de chiquita en el Riojano, de esas vivencias que tus padres te han contado y que vos misma lo podés contar. Contanos, dale. Mira, yo ya no me acuerdo la edad, obviamente, pero cuando estaban ahí en el Centro Navarro, me acuerdo de haber acompañado, creo que a mamá, cuando estaba en una oficinita arriba, que era un sucucho chiquitito, de acompañarlos para pasear, obviamente, porque era chica. Sí. Después de ahí pasaron al centro allá en Flores, en la calle Camacuá. En la calle de Camacuá, Flores, en Flores, sí, exacto. Exacto, una casona hermosa. Sí, bueno, ahí ya era más adolescente. Ahí habíamos armado con varios chicos de ahí hijos, obviamente, de la comisión. Uh-huh. Habíamos armado una comisión juvenil, no sé qué, hacíamos bingos, sí. Hacíamos reuniones y bueno, con la plata después que juntábamos o era para comprar algún equipo de sonido o alguna cosa así. Sí. Pero bueno, estuvimos bastantes años después ayudándolas a mamá y a todas las mujeres que iban a armar las fiestas que se hacían. Hoy por hoy con la pandemia no pueden ser tan voluminosas, pero en aquellas épocas era distinto. Juntaban 400, 500 sí. personas, era una locura. Es cierto. Y bueno, yo me acuerdo que me iba con mamá el sábado a la mañana a comprar las flores al Mercado de las Flores, acá en la calle... En la Avenida Corrientes. Sobre Corrientes. En la Avenida Corrientes. Exacto, bueno, íbamos a comprar las flores para después a la tarde armar los arreglos florales para cada mesa. Sí. Y bueno, nada, después de ahí siempre yendo a las fiestas. Y bueno, ya ahora no tanto, uno fue creciendo. Sí. Pero bueno, nada, ahora estoy como tesorera ahí en el centro, pero bueno, siempre con un buen recuerdo y aparte colaborando porque...
siempre los viejos siempre me lo inculcaron también. Exactamente, exactamente. Has llevado adelante las raíces de tus padres y eso es muy importante. Y hablando de las raíces de tus padres, estimada Cecilia, el tema de la historia de tus padres, emigrantes, como José, con el estudio en la escuela de su pueblo, que llegó a Buenos Aires, que formó su familia, que trabajó muy duro, porque tu padre muchas veces me contaba, Ceci, que la tuvo que luchar y mucho realmente. Y bueno, llegó a tener lo que llegó, un gran empresario exitoso, con su fábrica de lencería, si no me equivoco, pero la tuvo que luchar y mucho realmente, la tuvo que remar, como quien dice, ¿no es cierto? Y sí, él llegó, o sea, él vino en el 51, claro. Un año más tarde que mamá vino un año antes. Exacto. Pero bueno, él vino con mi abuela, porque su papá había fallecido allá en Miniegra, se vino con mi abuela, sí. Porque había una tía, una hermana de mi abuela, que estaba viviendo acá en Buenos Aires, que tenía una pensión, sí. Fueron a vivir ahí, y bueno, empezó a trabajar, en una tienda que era de un familiar también de él. Ajá. Hasta el momento que siempre con su visión del futuro se independizó, se empezó a trabajar como corredor para los que eran los antiguos dueños de la marca Berceo. Sí. Y bueno, después se asoció con su socio de toda la vida, José Mari Valenciaga, que también falleció hace un par de años. Sí. Y bueno, compraron la marca y se largaron a hacerlo, sí. Y trabajaron día y noche, sábados, sí. Domingos, lo que fuera. Sí. Nosotros, yo me acuerdo de chica con mi hermano, de ir los sábados o los domingos y criarnos entre los corpiños, claro. Entre las argollitas de los corpiños y demás afines. Sí, sí, y sí. Bueno, sí. Después, en el interín, la conoció a mamá, que había venido un año antes. Sí. Ella sí, ya vino con más familia, porque venía con mis abuelos, sí. Y sus 3 hermanos. Mi abuelo Zapatero Remendón. Mirá y vos. Bueno, se instalaron acá, sí. Estaban cerca del hospital de niños. Ajá. Y nada, después se mudaron para Belgrano, pero bueno, después se casaron, se conocieron acá, mira que son de pueblos cercanos allá, pero bueno, se conocieron acá. Mira. Y nada, mamá también lo ayudó. Sí. Nunca estuvo trabajando con papá, pero siempre ayudó y bueno, claro. La ecónoma de la familia, como le decíamos, sí. Nosotros. Mira, yo te digo una cosa, vos me estás hablando de esta historia de que se conocieron acá y acá se casaron y formaron su familia. A mí, salvando las distancias, me hace recordar lo mío de mis abuelos, yo nieto de españoles, nieto de gallegos, vinieron en el mismo sí. Barco los dos, de Ourense, de Caldas de Partovia, en Carballiño, vinieron los dos en el mismo barco, no se conocían, porque no se conocían, claro. Y cuando vinieron acá a la Argentina, Ceci, después, no sé en qué reunión de la colectividad, no sé si qué institución habían ido a bailar, o no sé, esas reuniones, ahí se conocieron, ahí empezó ese flechazo, exacto. Que me imagino que acá pasó lo mismo con tus padres, y bueno, y el noviazgo y el casamiento y formaron una familia, y bueno, y acá en el caso de tus padres pasa lo mismo, Cecilia. Tal cual. Sí, es sí. Así, en esas épocas eran que si los bailes de carnaval, que si los bailes de los sábados, sí. Mucho más sanos de lo que soy por hoy. Sí. Y bueno, y así llegamos y 50 y... A ver, yo tengo 53, 56, 57 años de casados. Mira vos qué lindo. Cumplieron este año en febrero. Sí, qué lindo, qué lindo. Y aparte, bueno, les contamos a la audiencia, ya saben toda la audiencia, que cuando dije la hija de don José Armas López, José presidió el Centro Riojano Español, fue quien inauguró también la actual sede donde están ahora en la Avenida Belgrano, sí. 952, que en su momento, exacto. Él me había contado, me dice... porque él no me tuteaba, me decía, Oscar, usted va a ver qué hermoso, qué bello edificio, y me contaba, y yo le dije una vez, le digo, José, déjelo para cuando uno vaya, para que cuando uno entre diga, oh,
qué edificio. Me dice, bueno, está bien, me dice. Pero bueno, yo tengo gratos recuerdos de tu padre, realmente, y eso lo quiero destacar. Bueno, así que ahora, bueno, como siempre, en la institución trabajando, querida Cecilia, con toda la comisión directiva, que está Pedro ahí como presidente, Enrique, bueno, están toda esa comisión directiva que la verdad, cómo Exacto. trabajan, todos, pero todos por igual. Eso es lo que me gusta del Centro Riojano Español, Cecilia. Acá no hay distinciones, la comisión. Todos ponen el hombro No, y todos trabajan. Sí, se ayornó muy bien porque, a ver, yo la verdad conocí las antiguas comisiones sí, que eran bastante más estructuradas, exacto. que si el presidente, el vicepresidente, el esto, el otro. Y bueno, hoy por hoy también con las comodidades, con esto, por ejemplo, los grupos de WhatsApp Sí. que se hacen, a ver, se consensúan un montón de cosas por ahí, Claro. cosa que antiguamente tenías que llamar o llamaba por teléfono Exacto. o lo dejaban todo para la reunión del viernes y ver, bueno, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Claro. Hoy por hoy es mucho más Sí. flexible todo, me parece. Sí, totalmente. Más allá de que por ahí haya más juventud. Claro, Pero claro. las formas ya como que se desestructuraron un poquito. Mira, Y antes, para bien. claro, porque- obvio para bien, y esto que pasó de la pandemia, que bueno, estamos terminando esta pandemia, Sí. que se vaya cuanto más lejos mejor, Ceci, Exacto. el tema de las redes sociales y de lo virtual ayudó y mucho, ¿no es cierto?, Sí. para estar en contacto tal vez de otra manera. Y lo que vos decías, antes todo era muy acartonado, muy estructurado, ¿viste?, muy protocolar. Tal cual. Ahora ya no, la cosa se ha cambiado. Y ustedes en el Centro Riojano Español llevan un ritmo de trabajo que bueno, realmente uno lo valora y lo ve también, ¿me entendés? Porque cuando uno va a una reunión o va a un lugar y nombramos el Centro Riojano Español de Buenos Aires, lo vemos y hay una dinámica, y esa dinámica se nota y mucho. Así que, Cecilia, mira, yo no te quiero robar más tiempo porque estamos en sábado a la mañana, me dijiste que tenías unos compromisos en un ratito, y bueno, yo te quiero agradecer este rato aquí en nuestro programa, en este rinconcito tan particular que tienen ustedes. Escúchame, ¿tienen familia en La Rioja? Sí. Contame algo de eso. Nosotros tenemos más familia allá que acá en Buenos Aires. Claro, sí, me imagino. Porque papá era hijo único y bueno, allá quedaron todos los tíos y primos. Ujú. Y por parte de mamá también muchísimos primas de mamá. Y bueno, con todos los hijos nosotros siempre seguimos teniendo relación porque nosotros tuvimos la suerte de que yo con 10 años y mi hermano con 12, Sí. fue la primera vez que nos llevaron a conocer a toda la familia y seguimos en contacto. Y una de las cosas que yo no me olvido más Sí. y que agradezco Sí. fue que en las épocas que se escribían cartas, Sí. me acuerdo que cuando terminaba de contarle todo lo que había pasado, papá primero, después mamá, nosotros al final de la carta siempre, a ver, no era que nos obligaban, pero siempre le escribíamos 1 o 2 líneas cada uno y salía la carta. Y bueno, siempre tuvimos ese contacto con la familia allá, a pesar de que no es directo, porque son primos segundos o primos terceros o ni siquiera familia. Claro. Porque de parte de papá, en el pueblo, Sí. familia no tenía, pero eran todos amigos. Claro. A ver, de hecho, Sí. Pedro, Sí. la mamá de Pedro Sí. y el papá, Ujú. la tía Maribel y Pedro, para mí fueron como, o sea, mi segunda mamá y mi segundo papá. Claro. Sí, Nosotros sí. teníamos una relación ultra cercana, por más que no éramos parientes. Claro. Pero bueno, todo también se gestó desde la base. Claro, sí, seguro. Cecilia, yo acá estoy viendo una información, pues eso ya vamos a ir previéndolo para el sábado que viene, pero ya le vamos adelantando a la audiencia que ya están preparando para el domingo 4 de diciembre a las 13 horas en la sede del Centro fiesta Riojano. de fin de año. La fiesta de fin de año. Va a haber de todo. Así que yo te voy a proponer a vos y a los muchachos de la comisión directiva que ya a partir del sábado que viene comencemos ya a difundir íntegramente todo lo que va a haber para el 4 de diciembre. ¿Qué te parece la idea? Muy bien, lo veo perfecto.
así cada cual se va acomodando a todas las fiestas que se van a venir. Exactamente. Bueno, mi estimadísima Cecilia Armas Gómez, tesorera del Centro Riojano Español de Buenos Aires, me da una alegría inmensa tenerte en el programa y me emociona mucho porque obviamente recuerdo a tu viejo, y permitime que lo diga así, no digo a tu padre, digo a tu viejo porque yo lo quería mucho, lo quería mucho a José, y mandar un beso enorme a Sara, que Dios mediante, bueno, en las próximas eventos estaremos allí, la abrazaré, le daré un beso enorme también, así que gracias por este ratito en el Sol de Nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo, y si tú me permites, por favor, Oscar, hace un par de semanas me han mandado del gobierno de La Rioja un audio musical muy cortito, pero que tiene una música y un sentimiento muy particular. Después te lo voy a mandar por privado. Que el título dice muy todo. bien. El título dice todo. Eso que sientes es La Rioja. Nada más. Ese es el título. Así que, así es, Cecilia, así es. beso enorme. No me cortes, quedamos en línea privada. Y gracias por este ratito aquí en el programa. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias, un beso enorme. Vamos con la música, Chao, disfrutamos. chao, Eso que sientes es La Rioja. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico, música y videos. Alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes Gallo. WhatsApp 153-301-7929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Exactamente las 10 de la mañana, 43 minutos, la hora en la República Argentina, 15:43 minutos, la hora de nuestra madre patria, de datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son datos que corresponden a la hora 10. La temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una jornada fresquita, 13 grados 5 décimas, humedad 40%, el cielo está mayormente nublado. La hora anterior hubo unas lloviznitas, en este caso vamos a destacar, claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a la capital de España, a nuestra Madrid, en estos momentos hay 24 grados 3 de temperatura con cielo prácticamente despejado. Bueno, vamos con los números de la suerte, la quiniela nocturna ahí, anoche a la cabeza, en la ciudad, favoreció el número 3644, 3644. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció al número 0292, 0292. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 518, 518. En Santa Fe, anoche a la cabeza, favoreció al número 8888. 8888. Uy, si escuchara Riverito el programa, no sé si hoy está escuchando o no, pero con el 8 estaría chocho. En Entre Ríos, anoche a la cabeza, favoreció el número 2486, 2486. Y en Córdoba, anoche a la cabeza, favoreció el número 3352, 3352. Esto es de anoche viernes, que a pesar de ser feriado, hubo movimiento de quinielas en todo el día. Mile Dipsa, vamos a recordar ya mismo a nuestra audiencia central de oyentes vía celular y redes sociales para estar en contacto y de qué manera pueden participar del sorteo de las 2 entradas para hoy, llevárselas, obviamente, para el espectáculo del 21 de octubre en el Teatro Avenida. Vamos. Muy bien, muy simple. Se pueden comunicar al 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, mensaje texto de WhatsApp, llamarnos, por ahí se pueden comunicar, y si no, también a través del Instagram y Facebook del Sol de Nuestra España. Ahí van a encontrar el video, dejan sus datos, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Perfecto, en 30 segundos, separado mediante, vamos con el recuerdo hacia mi amigo Juan Alberto Baliari. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliari. Desde ya un beso enorme para Mari, para don Juan, para Guillermo, así que los padres y el hermano de Juan Alberto, que sé que están escuchando el programa, Fernanda también, Agustín, toda la pandilla de los Baliari, que siempre están atentos al lado de la radio y escuchando nuestra propuesta de los sábados. Y gracias como siempre que nos acompañan, como todos ustedes, a través de tantos años. Bueno, les voy a contar. Ya saben ustedes que con Baliari teníamos un abanico de temas para charlar desde todo punto de vista, desde todo. Pero no puedo dejar de lado que esta semana nos ha dejado una intérprete muy particular. Y mire lo que son las cosas. Nació un 4 de octubre de 1935 y falleció esta semana un 4 de octubre del 2022. O sea,
nació y falleció el mismo día, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué situación. Una mujer que llevó una trayectoria muy importante, cuñada de Manolo Escobar, para que ustedes se ubiquen, sin lugar a dudas, 2 hijos. También una de ellas es Ana García Lozano, una gran periodista española y presentadora, una de ellas que es más conocida, y llevó adelante un trabajo muy importante esta mujer, allá por el año 61, grabó temas populares como La Luna y el Toro, No te vayas de Navarra, Calle Elvira, Romance de Valentía, Luna de España, Campo Jerezano, bueno, temas realmente muy importantes y que sin lugar a dudas también le habían hecho un homenaje unos días atrás, principio de octubre, en el canal Extremadura Radio, a través de una periodista muy conocida que es Pilar Boyelo. Le dedicaron un programa especial, obviamente estaba enfermita, con algunos problemitas, y esta gran cantante, su verdadero nombre era María Teresa Lozano Soto, pero más conocida por todos por Maruja Lozano, esta gran cantante de copla y de bolero español. Y hablando de la copla y de la buena música, vamos a disfrutarla ahora recordándola con esta versión de Campanero Jerezano. Vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Señoras y señores, y acá en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, el momento del deporte español. Bueno, el caballero del deporte español, cuando no lo tenemos en Mallorca, lo tenemos en Buenos Aires. Y cuando no lo tenemos en Buenos Aires, ahora, a esta hora, lo tenemos en la provincia de Salta. Supongo que debajo del teleférico, ya supongo. En Salta la Linda lo tenemos a Tony Cabot. Hola Tony, buen día, buen sábado. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días, Óscar, y un saludo para toda la gente que nos escucha, sí, desde aquí, desde Salta, desde esta provincia que, bueno, ya lo hablaremos, ya lo comentaremos, pero que me tiene absolutamente seducido y enamorado, ¿eh? Me encanta este norte argentino que conozco por primera vez. Ah, conocés por primera vez, bueno, supongo yo, después me vas a contar, habrás estado por la calle Balcarce, donde están las peñas también, Tony, ¿no es cierto? Sí. Escúchame, ¿comiste locro o empanadas? Mira, Óscar, llevo 5 días comiendo literalmente entre 5 y 6 empanadas por día. Apa. De carne, de queso y de un tipo de carne que se hace en el norte de Argentina, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que es una carne secada, se llama así como casioquisa. Bueno, eso, mucho vino y luego mucho locro. Bueno. Yo siempre te digo, Óscar, que aprovecho estos platos soperos y de cuchara que muchas veces en muchas estaciones no hay en Buenos Aires, y aquí en Salta, pues locro, sopa de cochinillo, empanadas, vino y nada, y mucho paseo y mucho trayecto en coche. Hemos ido a Cachi, hemos ido a Cafayate, hemos ido, como tú dices, a Calle Balcarce, a estas peñas que son folclóricas, que son emocionantes. Fuimos a una que se llama ¿cómo se llama? Como Valderrama. Valderrama, sí señor. Mira, lo que me estás diciendo de la carne es el charquí en este caso, Correcto, el charquí. Bien, Escuchame, ¿probaste tamal? ¿Probaste los tamales? No, lo he visto por todos lados, no lo he probado, me he ceñido únicamente a las sopas, a los platos de cuchara y a esas empanadas. Ah, bueno, está bien. Bueno, mira, después de este momento gastronómico, después cuando llegues acá a Buenos Aires, obviamente, que llegás en el día de hoy a la noche, por lo que tengo entendido, a cuidarse por lo menos una semana de dieta, querido Tony Cabot, Tremendo, ahora sí que tengo que ponerme en modo prácticamente vegetariano, porque sí que me noto cargado. Estamos haciendo lo siguiente, o es lo que hemos hecho esta semana. Nos levantábamos por la mañana, estoy con un amigo que vino a verme desde México, y nos íbamos por carretera entre 4 y 5 horas, primero de Salta a Cafayate, llegábamos a Cafayate a las 3 de la tarde y comíamos en una bodega muy rica, también vinito, luego paseíto por el pueblo, y luego al día siguiente lo mismo, martes o miércoles, no me acuerdo ya, de Cafayate a Cachi, que es una carretera también con un paisaje muy distinto al de Salta a Cafayate, pero también muy bonito, se siente en la luna. Claro. O sea, yo llevo aquí
5 años viviendo en Argentina, Óscar, y tú lo sabes, yo me siento ya medio argentino, siento que es mi país de adopción y tengo un arraigo muy fuerte por este país y me conmueve estar en Salta porque la realidad es que no conozco tanto de este país. Conocía, pues sí, Mar de Plata, Rosario, Bariloche, pero no conocía lo que es, pues eso, el norte argentino, Óscar. O sea que, Tony, como español, como hombre de Mallorca, y has conocido el norte argentino, en este caso Salta, la linda, y la belleza del norte argentino, en este caso de Salta, y te quedaste deslumbrado entonces, directamente. Sí, Óscar, porque es que es muy diferente a Buenos Aires y además la gente, la humildad de la gente, el hospitalario de la gente y sobre todo los paisajes, es que estás en medio de la montaña y sientes que estás pues eso en otro continente y nada, y ver pues eso, el folclore, ir a las peñas, como decías, a la Peña Valderrama, que es a la que fuimos, que es donde empezó a dar sus primeros pasos, si no me equivoco, Mercedes Sosa. Exacto. Y luego otra peña, en la calle Valcarce también otro tipo de peñas como más modestas, más humildes, pero también con gente, con artistas de verdad, cantando canciones folclóricas de la zona. Y bueno, y eso acompañado de buen vino torrontés, que es el vino allí, el vino blanco local de Salta, pues nada. Me ha emocionado. Y Tony, y aparte, mira, por ejemplo, otro de los exponentes de la música salteña, Juan Carlos Sarabia, el de los Chalchaleros, así que, y mismo Facundo Sarabia, o sea, los Sarabia allá en Salta son un apellido muy ilustre, sin lugar a dudas, así que bueno, obvio hay que destacarlo. Así que estamos viajando, les cuento a la audiencia, estamos viajando imaginariamente con Tony Cabot. ¿Por qué? Porque los amigos oyentes nos están escuchando en las redes sociales también, y muchos que tuvieron la oportunidad de viajar a Salta. Bueno, un hombre español le está contando desde su punto de vista cómo vio una provincia del norte argentino como es Salta. Así que, bueno, Tony, hoy vas a tener una máxima de 32 grados, te aclaro, por más que a la nochecita ya se viene para Buenos Aires, por lo que tengo entendido, pero hoy está caluroso el tiempo allí en Salta la Linda. Bueno, Tony, hablemos de fútbol, o de deportes en línea general. ¿Qué tenés para contarnos, Tony, querido? Sí, Óscar, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta jornada de Champions de esta semana, de martes y miércoles, porque ha venido cargado de noticias, cargado de consecuencias para los equipos españoles, pero antes vamos a hacer un repaso de la jornada de hoy y de mañana de Liga, muy por encima, y hoy vamos a poner un poco el foco, vamos a poner la lupa encima de la jornada de Champions pasada. ¿Te parece bien? Sí, dale, te escuchamos, adelante. Venga, vamos allá. Pues hoy hay, apenas unos minutitos, empieza un Atlético de Madrid-Girona en el Wanda Metropolitano en Madrid, un partido importante para los de Simeone, que ya lo venimos hablando en el sol de nuestra España. Está de capa caída el equipo, el entusiasmo, la gente y la conexión con el Cholo Simeone. Vamos a ver cómo acaba esta. Yo creo que la semana pasada, la anterior, vaticiné aquí en el programa que el Cholo Simeone el año que viene no iba a seguir en el Atlético de Madrid, y eso sería una noticia bomba, porque lleva 11 años en la capital española. Luego hay a las 13:30 de hoy un interesantísimo, un clásico, Sevilla Athletic Club de Bilbao, un Sevilla que ahora lo comentaremos, echó a Lopetegui después de perder 2-0 en Bruselas contra el Brujas, después de perder 1-4 en Dortmund en esta última jornada de Champions. Echaron a Lopetegui y han fichado a Sampaoli, que ya estuvo hace unos años en el Sevilla, que consiguió llevarlo a los octavos de final de la Champions, consiguió dejarlo tercero en Liga, pero bueno, no dejó muy buen sabor de boca, porque de ahí en 2018 decidió romper el contrato que tenía con el Sevilla y irse a la selección argentina, que fue previo al Mundial de Rusia, que también acabó de aquella manera. Pero bueno, Sevilla Athletic Club de Bilbao, un Athletic Club de Bilbao que está tercero en Liga con 16 puntos, únicamente 3 por debajo del Barça y del Madrid, así que se le escolta el equipo vasco. Hacía 40 años que no tenía un inicio de Liga tan fulgurante el equipo de Valverde, así que siempre gusta, siempre ilusiona ver a un equipo, a un equipo tan tradicional como el Athletic de Bilbao, ver que le va bien. Luego hay un interesantísimo también Getafe Real Madrid, hoy a las 4, también un Madrid que viene de ganar en Champions, un Madrid arrollador, y bueno, y luego un Barcelona Celta, domingo 4 de la tarde, un Barça que está líder con 19 puntos, empatados a punto con el Real Madrid, pero un Barça que la está rompiendo en la Liga, pero que en Champions League le está costando. Y si quieres, Óscar, vamos a hacer un repaso rápido de lo que ha sido esta jornada de Champions League, que decía que ha dejado tantos titulares, ¿no? Te escuchamos, Tony, adelante, por favor, adelante. Bueno, vamos
a hacer un repaso de los 4 equipos que están en Champions, que han tenido suerte dispar en esta jornada liguera. Vamos de más a menos. ¿Sí? Vamos a empezar con el Real Madrid, que le ganó 2-1 al Shakhtar, goles de Rodrigo y Vinicius Junior, goles brasileños, goles de 2 jugadores muy jóvenes que fichó Florentino Pérez por poquito dinero, algo más de 40 millones de euros, poquito dinero, obviamente, entiéndase, sí, para ser el Real Madrid, para hacer estos fichajes tan bestias que nos tiene acostumbrado Florentino Pérez, sí, pero le ganó el Madrid, el equipo de Ancelotti le ganó al Shakhtar en un partidazo de Benzema y un partidazo de Rodrigo, y se queda en la tabla clasificatoria con puntaje perfecto, 3 partidos jugados, 9 puntos, le sigue el Shakhtar Donetsk, así que prácticamente el Madrid estaría en la próxima fase, en octavos de final de la Champions, porque está prácticamente clasificado. El Madrid lo ha ganado todo en Champions y en Liga, menos un empate que le sacó los Osasuna la jornada pasada. Así que un Madrid que está en estado de gracia, decíamos, con Rodrigo, con Vinicius, con Benzema y con el tridente del centro del campo, Tchouaméni de pivote, con Modric y con Kroos. Sí. Siguiente partido, este sí que dejó bastante cola, Sevilla 1, Borussia Dortmund 4. ¡Apa! El Sevilla que está muy mal, el Sevilla, el equipo de Julen Lopetegui, un final muy triste para Julen Lopetegui, que venía de unas temporadas maravillosas, un Sevilla impotente, un Sevilla desquiciado que cayó con rotundidad ante el Borussia Dortmund durante la despedida del Vasco como técnico en Nervión, en el estadio del Sevilla. Sampaoli va a tomar hoy mismo las riendas de un equipo absolutamente roto y vamos a ver cómo le puede ir a Sampaoli en esta nueva etapa en la capital sevillana. El Sevilla en este grupo G está penúltimo con 1 punto, tercero con 1 punto, el Borussia Dortmund está con 6 puntos y el Manchester City con 9 puntos. Sí. Así que lo tiene muy, pero que muy complicado el Sevilla para meterse en la próxima ronda de la Champions League, Oscar. Ajá, perfecto. Tony, ¿te parece? Pasamos ahora al ámbito del Deportivo Español, porque no tuvo encuentro, si no me equivoco, este fin de semana, ¿no? No tuvo encuentro. Oscar, déjame matizar el partido del Barça. Te había hecho una pausa. Perdón, sí. Comentar algo del equipo sevillista. Va a empezar Sampaoli, decíamos, pero bueno, el Barça también lo viene haciendo muy bien con Xavi, está primero en Liga, pero se ha metido en un buen lío en la Champions League. Perdió 1-0 en el campo del Inter de Milán, y es que el equipo de Xavi cayó en San Siro ante un Inter después de una pésima primera parte y una segunda en la que se topó con un árbitro con decisiones muy, pero que muy polémicas, con una mano que no se pitó en el área del Inter de Milán, bueno, mucha polémica. Perdió y se mete en un lío. Te digo la clasificación como está, en el grupo de la muerte de esta Champions, ¿vale? Dale, te escuchamos. Bueno, el primero está Bayern de Múnich, son 3 partidos, 9 puntos, puntaje perfecto para el equipo de Hansi Flick. Segundo, Inter de Milán, 3 partidos jugados, 6 puntos. Y tercero, el Barça, 3 partidos jugados, 3 puntos. ¿Qué pasa? Que ahora el Barça recibe este próximo miércoles para los fanáticos que nos escuchen del Barcelona, que seguro que los hay en el sol de nuestra España, decirles que el miércoles es el partido más importante de la etapa Xavi, Barça-Inter de Milán. Si el Barça gana, se metería con 6 puntos empatados a puntos con el Inter de Milán. Si el Barça pierde, está fuera de la Champions. Así que es una final lo que va a tener que disputar el Fútbol Club Barcelona en este próximo miércoles contra el Inter de Milán. Y ya para acabar y cerrar el capítulo de la Champions, hablar un poquito del Atlético de Madrid, que también viene muy mal en Champions, algo mejor en Liga, pero también titubeante. Se discute mucho al Cholo Simeone por los planteamientos en los que está metiendo a su equipo. Se habla de que tiene jugadores para jugar mucho más al ataque y lo está haciendo a la defensiva, como lo ha hecho siempre. Y sobre todo es el farolillo rojo, como decimos en España, es el último clasificado del Grupo B, que comanda el Brujas con 9 puntos en 3 partidos. Lo sigue el Oporto, el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid, todos con 3 puntos, aunque el Atlético de Madrid por el gol average está último. El Atlético de Madrid tiene que irse el próximo miércoles a Lisboa, a Portugal, a jugar contra el Oporto. Si gana, lo tendría bastante bien para meterse como segundo de grupo. Si pierde, también prácticamente adiós a la Copa de Europa. Así que, Óscar, esto ha sido un repaso rápido de una Copa de Europa, de una Champions que ha dejado sobre todo malas noticias para Sevilla,
Barça y Atlético de Madrid, y muy buenas noticias para el Real Madrid, Óscar. Perfecto, Tony, perfecto. Ahora sí, te hacemos un pequeño segmentito rapidito del Deportivo Español, porque bueno, esta tarde 15:30 se lleva el partido con Central Córdoba como visitante del Deportivo Español, pero bueno, ahora está segundo en la tabla, pero porque no jugó el fin de semana pasado, eso es así, ¿no es cierto? Correcto, tenía fecha libre, Óscar, claro. Y Argentino de Merlo ganó 0-1 en Luján, y como tú decías, el Deportivo Español, que bueno, tiene que jugar en Córdoba, que viene haciéndolo muy bien como visitante. De hecho venía con un puntaje prácticamente perfecto a domicilio, y bueno, también es una final, está un punto por debajo de Argentino de Merlo, tiene que ganar, esperar a ver qué hace Argentino de Merlo, y bueno, es el tramo final, quedan 2 jornadas y es ahora, Óscar, es ahora. Venimos haciendo un seguimiento profundo del Deportivo Español, venimos con mucho optimismo hablando del equipo de Juan Chumba, y a la hora de la verdad quedan 2 partidos, tiene que ganar estos 2 partidos y nada, y clasificarse en ese único puesto que da acceso al ascenso, ¿no? Perfecto. Bueno, Tony, no te quiero robar más tiempo. Disfrutá de lo que te queda, las horas que te quede allí en Salta, disfrutarlo, y obviamente ya el próximo sábado estaremos desde Buenos Aires contigo, y en la semana a ver si nos encontramos nosotros, ¿te parece? Me parece perfecto, Óscar. Nada, bonito repaso de lo que ha sido Salta. Me ha gustado charlarlo contigo porque todavía estoy con esa emoción de haber conocido el norte argentino. Hemos repasado la Champions, un toquecito rápido en la Liga Española, y sobre todo esta incertidumbre de ver qué va a pasar con el Deportivo Español en los momentos cumbres y claves de esta temporada, que hasta ahora ha venido bien. Vamos a ver cómo acaba. Claro que sí. Tony, querido, buen fin de semana extra largo, disfrutalo, buen regreso a Buenos Aires, y el sábado que viene ya desde Capital te tenemos aquí en el programa como siempre. Abrazo grande, Tony. Abrazo, Óscar, un saludo para todos. Gracias a vos, abrazo. Y bueno, Tony Cabo desde Salta, la linda, charlando con nosotros aquí en el Sol de Nuestra España, que ahora vamos a continuarlo de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este momento tan especial aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y bueno, a propósito les quiero comentar y les recordamos, no olvidarse, que todos los martes de 9 a 12 está una excelente propuesta que es Asturiano Team 60 en la sede social del Centro Asturiano, en la calle Solís 475 en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Como también los viernes, en el horario de 14 a 17 en el campo Covadonga en Vicente López. Bueno, les cuento que esta actividad es para los mayores de 60 años, pueden participar además de los socios, los asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultas pueden escribir a este correo electrónico que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Bueno, estamos en este mes de octubre, mes de la Hispanidad, que viene cargado de eventos en el Centro Asturiano de Buenos Aires que no podemos dejar de lado, que son muy importantes. Hoy, por ejemplo, a las 14 horas, una excelente propuesta, una nueva edición del tradicional té canasta en el campo Covadonga. Una excelente propuesta, reitero, hoy a las 2 de la tarde, tienen tiempo todavía, tienen un par de horas todavía para poder llegarse cómodamente hasta Vicente López, en el campo Covadonga a las 14 horas, para no perdérselo y aparte disfrutar de un lindo momento, un grato momento con los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno,
Hablemos de la semana, porque el próximo jueves 13 a la hora 20 se tendrá una excelente propuesta, una nueva actuación de la Banda Sinfónica de la Ciudad. Esto en la sede social de la calle Solís 475 con entrada libre y gratuita. Recuerden, próximo jueves a las 20 horas, Banda Sinfónica de la Ciudad en Solís 475, sede social del Centro Asturiano. La entrada, qué mejor, libre y gratuita. Les cuento, el próximo sábado 15, a las 15 horas, va a haber una presentación de un nuevo espectáculo interesante, para tenerlo en cuenta. El Gran Baile Bridgerton. El Gran Baile Bridgerton en la sede social de la calle Solís, y para reservas pueden contactarse con la administración del Centro Asturiano. Igual ahora después les vamos a pasar los teléfonos también. Recuerden, próximo sábado 15 a la hora 15, una excelente propuesta. Y después, el mismo sábado, pero en el campo Covadonga, a las 21 se va a llevar a cabo tercer tiempo. El tercer tiempo en el campo Covadonga, que tiene que ver con el ámbito deportivo, ¿no? Obviamente, y una propuesta muy particular, el tercer tiempo, que realmente es muy, pero muy grato por la cantidad de gente que va y que disfruta de esta propuesta. Así que para tenerlo en cuenta. Bueno, nos vamos el sábado 29, ya nos vamos a fin de mes. Sábado 29 de octubre a la hora 20 va a estar actuando en la sede social, en la calle Solís 475, la Orquesta de Tango de la Ciudad. Una excelente versión de música para disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Recuerden, sábado de 29 a la hora 20 en la sede social de la calle Solís 475, Orquesta de Tango de la Ciudad, libre y gratuita la entrada para disfrutarlo realmente. Aquellos que no han tomado nota, que nos llamen a la radio del programa y le reiteramos con todo gusto en línea privada algunas de las cosas que le hemos comentado recién. Bueno, nos vamos al mes de noviembre, porque se nos viene el mes de noviembre, ya se nos viene encima, si nos descuidamos, y a la hora 19 se van a estar realizando nuevamente, ¿saben qué? La fiesta de Halloween. ¿Qué les parece? La fiesta de Halloween. Vamos a estar presentes ese día, si Dios quiere, en el campo Covadonga. Una excelente propuesta para que ya lo vayan agendando. Y también les vamos adelantando que el sábado 12 de noviembre a la hora 21 se va a llevar a cabo el Festival Celta en la sede social de la calle Solís 475. Además va a estar el conjunto Pelayo de nuestro querido amigo y recordado Manolo del Campo. Va a estar la actuación de The Clovers, Viejos Contrabandistas. Una muy buena propuesta. Como así también va a haber una Expo Celta. ¿Escucharon bien? Una Expo Celta, y aparte es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Desde las 20 horas, esto reitero, va a ser el 12 de noviembre. Para averiguar por la compra de entradas, tienen que llamar a la administración del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, por último, les queremos recordar que está abierta la inscripción para formar parte del Centro Asturiano. Los ensayos son los días martes y viernes a las 19 en Solís 475. Anoten, por favor, martes y viernes a las 19, Solís 475, sede social, para formar parte del coro del Centro Asturiano. Para informes, pueden llamar a este número telefónico que les voy a brindar a continuación. 11 51 58 58 58. Facilito. 11 51 58 58 58. Puede escribir también a estos correos electrónicos, que son los siguientes: asturiano 1081 en números @gmail.com, asturiano 1081 en números @gmail.com, o también a informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Los correos electrónicos y, reitero, línea de comunicación, fácil, 11 51 58 58 58. Bueno, vamos a hablar con uno de los protagonistas del Centro Asturiano de Buenos Aires, amigos. ¿Qué les parece? En este sábado a la mañana lo tenemos en línea, a quien es vocal de la Junta Directiva, es presidente de la subcomisión gestora, lleva adelante trabajos muy importantes allí en el Centro Asturiano, que es Manuel García. Estimado Manuel, muy buen sábado, buen día. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo te va? Bien, gusto estar con nosotros un ratito charlando en este sábado, Perfecto, te mando muchos saludos a vos, Oscar, a los socios del Centro Asturiano
y a toda tu audiencia. Bueno. Y desde ya te agradezco mucho por invitarme a tu programa. No, es un gusto, Manuel. Bueno, Manuel, pregunto, ¿cuál es la función de la subcomisión gestora que llevas adelante? Bueno, la función de la comisión gestora es básicamente atender todo lo relacionado con el socio en su fase administrativa, Sí. pero enfocado a la persona. Uh-huh. Sí. De la aceptación en el ingreso hasta su egreso. Uh-huh. Sí. Así también como lo inherente a su condición, es decir, categoría, beneficios, derechos y obligaciones. Claro. Además de las sugerencias y consultas que surjan. Claro. Y aparte, siempre por en el marco de los estatutos sociales de la institución. Claro, y aparte, Manuel, seguramente toda la información que se requiere para que tanto los socios y los nuevos socios, obviamente todos aquellos que ya están habilitados y los que se quieran sumar, bueno, tengan toda la información precisa para, bueno, llegar a ingresar a esta gran institución que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, Manuel. Exactamente, por eso es un poco la idea de invitarlos a todos. Te cuento un poquito, muy brevemente, cuál es un poco todas las actividades que tenemos para eso. Adelante. Básicamente tenemos actividades sociales, actividades recreativas y actividades deportivas. Bien. Hago esta diferenciación para que quede claro el carácter inclusivo que queremos darle a todas las generaciones y que seamos parte de una gran familia. Claro. Te cuento un poco dentro de lo que son las sociales y para no cansar mucho a la audiencia, pero para que tengan una idea un poquito de todo. En la parte social, básicamente es un lugar de encuentro de amigos y conocidos. Claro. Actividades culturales, PIN 60, fabadas, verbenas, asados. El té canasta, Manuel, el té canasta que hoy a las 2 de la tarde lo van a hacer, por ejemplo. Por supuesto, desde ya, eventos musicales, reuniones juveniles, talleres, cursos, todo lo que sea la unión de la gente, de amigos, como dije, de conocidos que se puedan reunir. Esto es todo básicamente para fomentar la vida social tan importante para todos nosotros. Después tenemos algo con más actividad, que son las recreativas. Si tenemos grandes espacios con mesas al aire libre y cubiertas, parrillas disponibles con servicio de asador, amplios espacios al aire arbolado y cerca del río, plaza de juegos infantiles, cancha de tejo, bolos, tenis, ping pong. Bueno, sería infinidad lo que te podía. Tenemos unas piletas de natación, colonia de vacaciones para los más chicos. Sería bastante la lista. Claro. ¿Y la deportiva? Y las deportivas son, varias veces se ha mencionado, que es fútbol, vóley, handball, patín, gimnasia, taekwondo, hockey, esgrima. Bien. Todos con equipos masculinos y femeninos. Bien. Con competencias en ligas y una importante, una escuela de iniciación para el que a lo mejor no se anima a competir o no sabe todavía muy bien el deporte. Además de un hermoso gimnasio con aparatos. Perfecto. Eso es básicamente todas las cosas que nosotros tenemos para ofrecer. Y si me permitís, Oscar, Manuel. Quería, hacer un pedido y una invitación. Dime. Un poco por lo que has dicho antes para toda la gente que nos está escuchando y les puede gustar un poquito esto. A ver. No hay ningún problema, ¿está de acuerdo? Vamos para adelante, Manuel, vamos para adelante. Hay que sumar y no restar, eso es muy importante. Perfecto, mirá, te cuento, para los socios, como las condiciones sanitarias han mejorado y ya estamos en primavera, esperamos que sigan disfrutando de todo lo que el Centro Asturiano puede ofrecer. A los ex socios, que por distintas circunstancias de la vida los llevó a alejarse, pero que guardan recuerdos entrañables, dense una vuelta, den un paseo y revivan recuerdos de su niñez y adolescencia, que tanto nos hicieron felices. Bien. Y por supuesto, a los no socios nos gustaría que se acercaran, que se busca un lugar familiar con grandes instalaciones, tranquilo,
de fácil acceso y con gran cantidad de actividades para realizar, sin duda el Centro Asturiano es el lugar. Yo creo, Manuel, que es excelente lo que los estás acotando ahora y les vamos a proponer a la audiencia del Sol de Nuestra España, aquí en Edición Federal por Radio del Pueblo, que se sumen aquellos que todavía no lo han hecho o que dejaron la institución o aquellos que están con ese bichito, como quien dice, de que se quieren ir a una institución, sumarse. Bueno, el asturiano es la propuesta ahí en Vicente López, como en la sede social, en la calle Solís, por la propuesta que brindan. Así que, y le vamos a brindar, si me permite, Manuel, para que recuerden, los amigos oyentes, 2 correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com, informativos centroasturianobsas.org.ar, el otro correo, y muy fácil el teléfono 11 51 58 58 58. Como le dije una vez a Pilar Simón: Pilar, qué fácil número que han elegido. Me dice: ¿te gusta, Oscar? Excelente. 11 51 58 58 58. Bueno, yo creo que te ha hecho la invitación públicamente, estimado Manuel. ¿Qué te parece? Sí, desde ya sería muy, muy lindo que todos nos vinieran a ver, volviéramos a llenar las instalaciones como en viejas épocas. Sí. Y bueno, pero que sea un disfrute. Hay un recambio generacional. Están viniendo muchos chicos, mucha gente joven. Sí, sí. Bueno, está muy lindo el club, realmente está muy lindo. Está muy lindo. Por eso los invito. Claro, y sabes qué, Manuel, sumar también, como lo veo que están haciendo, a la juventud. Se va sumando, se va acercando la juventud, que pueden ser los nietos, sobrinos, bisnietos de asturianos o no, pero que gusta la instalación que tiene Asturiano ahí en Vicente López o en Solís, y bueno, y que se acerquen, porque es un club donde la familia va a compartir un momento muy especial, un lugar sano, es para compartirlo, ¿eh? Exactamente, no lo has podido definir mejor todo lo que nosotros pensamos del club, y creo que es totalmente sano. Exactamente. Mi estimado Manuel García, nosotros tenemos que seguir hasta la 1 de la tarde con el programa, así que yo te quiero agradecer públicamente el hecho de estar con nosotros este sábado a la mañana conversando, así que gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, Edición Federal, y como siempre las puertas están abiertas para ti y para toda la comisión directiva y todos aquellos que estén en el asturiano que se sumen al programa también. ¿Te parece, Manuel? Me parece perfecto y te agradezco mucho a vos, a todo tu equipo, y le mando un saludo muy grande a todos los socios y a toda tu audiencia. Abrazo grande, Manuel. Gracias por estar con nosotros, Igualmente para vos, Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Manuel García, protagonista del día en El Sol de Nuestra España. Vamos con la música de Asturias. Disfrutamos este momento para todos ustedes. Vamos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros.
Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes de Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes de Gallo. WhatsApp 1533017929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, exactamente las 11 de la mañana, 38 minutos, la hora en la República Argentina, 16:38 en nuestra madre patria. Tenemos una jornada fresquita en Buenos Aires, pero muy agradable, para estar compartiéndolo y escuchando la radio, claro que sí, escuchando Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Así que por eso, bueno, no se olviden, 1:45 de la tarde, hacemos el sorteo de este concurso que estamos llevando adelante para 2 entradas para ir a ver el espectáculo España en el Alma, en el Teatro Avenida, para el próximo viernes 21 de octubre. Así que hay que apurarse, hay que llamar a estas líneas de comunicación, que son las siguientes. Es central de oyentes vía celular, mensaje de audio, texto, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. 11 36 76 6100. Reitero, 11 36 76 6100, o aquel que nos llame 15 36 76 6100, más las redes sociales. Atención, estamos en Instagram, en Twitter, Facebook y también en YouTube. Hablando de YouTube, se pueden suscribir al canal gratuito que tenemos en YouTube para estar con el sol de nuestra España. Sí, el sol de nuestra España, pero también llega el sol de la realeza, el tiempo de realeza con María Belén Dipsa, que ya está con todos ustedes, y le digo muy buen día, buen sábado, Lady, ¿cómo le va? Buen sábado, divina semana para todos, muy bien, muy bien. Ahora tenemos muchas novedades de la realeza de España y también muchas noticias que se estuvieron dando que hablar, Bueno, podemos comenzar con el top número 3. Por supuesto, comenzamos ahora mismo porque en el puesto número 3 tenemos las actividades en conjunto de los Reyes de España, Sí. Porque el martes 4 de octubre en el Palacio Real de Aranjuez en Madrid, los monarcas españoles presidieron la reunión anual del patronato del Instituto Cervantes, donde cabe aclarar que Felipe VI es presidente de honor, y para esta ocasión entregaron el premio Enie 2022 a Gabriel Morelli, que tiene 84 años, es filólogo, hispanista italiano, catedrático de la Universidad de Bergamo, Sí. en reconocimiento a su labor
en la divulgación e impulso internacional que es la lengua española, siendo que no es su lengua materna. Este premio reconoce de esta forma y siendo que también ha editado obras como las de Pablo Neruda. Epa. Palabras mayores, Muy, pero muy importante. Y luego de este evento, de esta entrega de premio, ofrecieron un almuerzo a los patronos del Instituto Cervantes, embajadores iberoamericanos que estaban acreditados en España y autoridades asistentes, entre ellos el presidente de España, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, la ministra de Educación y Formación Profesional, también María del Pilar de Alegría, entre otras autoridades que estaban obviamente invitadas. Bien. Un tema que resaltó es que en el discurso el rey destacó que las cifras reflejan una progresiva recuperación del número de matrículas de alumnos y también de cursos de español en todo el mundo luego de la pandemia. Así que también están con la vista en la educación. Bien. Y después otra de las actividades que hicieron en conjunto fue el viernes 7, digamos, en el día de ayer, en el Palacio de la Zarzuela, porque recibieron en audiencia a las selecciones nacionales de waterpolo masculina, que obtuvo el máximo cetro mundial en el Campeonato del Mundo, y a la también delegación femenina, que fueron máximo cetro continental, revalidando el título de campeonas de Europa. Muy importante, la verdad que gran tarea que está llevando el deporte también en España. Ellos, los reyes, se tomaron también selfie con las selecciones y también charlaron un poco en un ambiente muy, pero muy relajado. Muy distendido, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto. También se estuvo hablando esta semana mucho lo que es la Casa Real, especialmente diferentes medios han puesto la imagen de los reyes de España, porque para el 2023 la corona recibirá 8.431.150 euros para lo que es el presupuesto general del Estado, y algunos dicen es el mismo de hace 2 años. Mi fuente en España me dijo, dice, aumentaron todo lo que es ministerios, cortes generales y poder judicial, pero la realeza sigue congelado el presupuesto. Mira vos. Hace años que no se realiza ese cambio ni aumenta. Para destacarlo. Es para destacarlo, sí, porque otras realezas sí han aumentado, pero bueno, la española sigue con el mismo presupuesto. Sigue vigente, lo mismo, congelado. Por supuesto. ¿Qué más? En el top número 2 tenemos las actividades de la reina Leticia en España, porque este 5 de octubre presidió el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental 2022, que este año lleva el lema de Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Muy buen eslogan lo que han recalcado. Como dijimos en anteriores ediciones, Leticia es presidenta de honor de UNICEF España y defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia, y cada vez se la ve más involucrada llevando la bandera por el bienestar emocional. Bien. Que mismo se celebra lo que es la salud mental el próximo 10 de octubre, donde obviamente se va a difundir y a concientizar sobre este tema. Pasado mañana, el próximo lunes. Por supuesto, sí. En este acto, donde estuvo presente, hubo diferentes discursos y uno de ellos fue el de la reina, donde destacó el tema de la conversación pública global, el enfoque complejo y multidisciplinar para los especialistas y los análisis y datos con diversos detalles que deben de englobar en un modelo integral. Escuchan bien eso, modelo integral, que se tienen que hacer cada vez más investigaciones para poder ayudar a las personas. Además, destacó la falta de empleo, las expectativas y la vulnerabilidad social, que son una de las condiciones que afecta a cualquier edad y a cualquier condición que importa y también afecta a todo el mundo. Esa es de forma resumida y queríamos contarle un poco de lo del discurso de la reina. Así que, y bueno, después hicieron otras intervenciones y la reina, como siempre, mantuvo un encuentro con los asistentes. Bien, correcto. Y después, para el jueves 6 de octubre, en la Real Academia de Ingeniería en Madrid, la reina Leticia estuvo en el acto de toma de posesión de las academias electas Elena García Armada y Ana Conesa Segarra por su área de conocimiento del desarrollo, escuchen esto, de exoesqueletos con fines terapéuticos y la tecnología aplicada a la genómica, donde la reina fue la encargada de darle a cada una medalla y diploma de reconocimiento ante estos conocimientos y temas que de a poco se están y que son científicos, sin lugar a dudas. Sí. Perfecto. Así que esas son las actividades que estuvo la reina. Bien. Y en el top número 1 siempre dejamos las actividades del rey Felipe VI de España, que comenzó
el lunes 3 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres, Sí. donde inauguró y participó de los debates de la edición número 25 del Congreso Nacional de la Empresa Familiar, con el lema de El Latido de España, organizado por el Instituto de la Empresa Familiar, junto a grandes empresas, en el que asistieron alrededor de 500 empresarios de toda España. Acá nuevamente hizo otro discurso que tratamos de resumirlo, y lo que hizo fue agradecer al instituto por sus propuestas y contribuir al desarrollo de la economía en España. Así que lo hemos resumido en una frase para que más o menos tengan en cuenta lo que estuvo hablando. Después, para el 5 de octubre, digamos, se trasladó hacia Lebrija, donde visitó la ciudad de Sevilla, con motivo del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, quien fue el primer humanista hispánico y célebre por su gramática castellana, ¿sí? Todo este evento fue impulsado por distintas instituciones y asimismo el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Muy importante. Al llegar Felipe VI, fue recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y por su alcalde, José Benito Barroso, que le entregó a don Felipe el bastón de mando frente a la estatua de Nebrija, y de ahí el monarca español mantuvo un encuentro con la corporación municipal, también con el resto de autoridades, y luego, escuchen esto porque fue una recorrida que hizo bastante larga y todo a pie, ¿eh? A ver. Todo a pie. Firmó el libro de honor de la localidad y continuó así un recorrido a pie hasta el Callejón de las Monjas, donde saludó a la comunidad religiosa de clausura. Después de ahí se trasladó a la Casa de la Cultura, donde recibió el comisionado del 5º centenario y representantes de los distintos sectores socioeconómicos, culturales y de la sociedad civil de Lebrija. Y por último visitó la balsa de Melendo y conversó también con la comunidad de regantes y agricultores que se encontraban en el lugar. Así que estuvo haciendo un gran recorrido allí en Lebrija. Y para finalizar este top número 1, el 6 de octubre en Coruña entregó el premio Fernández Latorre en su nueva edición al periodista Francisco Ríos por su talento, responsabilidad y serenidad de juicio como referente de La Voz de Galicia, que estaba cumpliendo 140 años. Y también en el día de ayer recibió en audiencia una representación de la organización Somos Community Care, que viajan a España para la celebración de su simposio anual que reúne a unos 700 médicos. Así que estuvo con una semana cargadísima. Ya lo creo, ya lo creo. Y también tenemos un pequeño bonus track. Por favor, si es posible, si es tan amable, Belén Dipsa. Por supuesto, porque también tenemos las actividades de la Reina Sofía, en este caso la actividad que estuvo llevando a cabo el 6 de octubre en el Real Casino de Madrid, donde doña Sofía, junto a su hija, la infanta doña Elena, que es directora de proyectos de la fundación que ahora les voy a comentar, entregaron los premios sociales de la Fundación MAPRE 2022, que reconocen a personas, entidades y proyectos que ayudan a conseguir con su entrega y trabajo una sociedad más justa y menos desigual, además de que tienen un ámbito internacional. La Fundación MAPFRE. Sí, acá la tengo y voy a hablar de una galardonada que es reconocida a nivel mundial. Y ella es la diseñadora Carolina Herrera, que le entregaron el premio a toda una vida profesional, José Manuel Martínez. Martínez, la verdad que estaba impecable vestida. Impecable, un vestido negro como rosas pintadas. También le dieron el premio a la Fundación Integra por su trayectoria social, a Médicos Sin Fronteras por proyecto de iniciativa por su impacto social, y a la bodega Mata Romera por su iniciativa en el sector agropecuario. Así que toda la realidad con las actividades. Perfecto. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Por supuesto, hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radioyentes. Perfecto, muchas gracias, Belén. Antes de ir a la música, rapidito, antes de ir con la música, vamos con las cotizaciones que se registraron en el día jueves, antes de ayer. Ayer fue feriado, no hubo movimiento, pero le contamos cómo cerró las monedas en el día jueves. El dólar oficial se ubicó para la compra en 148 pesos con 29 centavos, para la venta 156 pesos con 29. El dólar blue cerró el jueves para la compra en 273 pesos, para la venta 277. El dólar turista o solidario cotizó el día jueves en el cierre en 273 pesos con 51. Le contamos que el euro oficial cerró para la compra en 141,50, para la venta 149,50 y por último el euro blue cerró para la compra en 276 y para la venta en 280 pesos. Momento musical, momento de disfrutar una buena versión. Claro, obviamente el chotis es un baile madrileño por excelencia, saben ustedes, se disfruta en Madrid, en nuestra capital de España, y para eso la tenemos a Olga Ramos, para disfrutar musicalmente. Si te casas en Madrid, el título Olga Ramos, en El Sol de Nuestra España y a través de Radio del Pueblo. Vamos.
Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y claro, este tema que vamos a tocar ahora en nuestro programa, esto le incumbe a todos. No interesa que sea español, argentino, italiano, polaco, japonés, portugués, no interesa. Esto es para todos y es muy importante, por cierto, porque tenemos que hablar de lo que es el cáncer de mama. Un tema muy especial y muy particular. Y saben ustedes que el próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y para charlar de este tema, aquí junto a Mili Dipsa, la tenemos a quien preside MACMA, que es el Movimiento de Ayuda Cáncer de Mama acá en la República Argentina, que es Analía Bocassini. Analía, muy buen día, bienvenida a nuestro programa. Oscar Di Profe Bernals, aquí con Mili Dipsa te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. No, gracias a ti por estos minutos en nuestro programa en este sábado. Y bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que tiene que ver con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el trabajo que ustedes llevan también en la institución, esta institución que, tengo entendido, si no me equivoco, este año está cumpliendo sus primeros 25 años de vida. Sí. Para echar este tema, quiero que converse contigo nuestra periodista y nuestra productora, que es Mili Dipsa. Mili, por favor. Bueno, Analía, muy buen sábado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Y bueno, acá como hacía la introducción Oscar, la verdad que sí, es un tema que no discrimina sexo, no discrimina edad, no discrimina, la verdad que nacionalidad, no discrimina nada. Y bueno, qué mejor que tener a una representante como sos vos, Analía, de MACMA, para que nos cuente un poco acerca de la importancia de los estudios, el seguimiento que se tiene que realizar para justamente luchar contra el cáncer de mama. Bueno, mira, yo primero te cuento a vos y a la audiencia lo que es MACMA. MACMA es Movimiento Ayuda Cáncer de Mama. MACMA se fundó hace 25 años. Y nosotras somos mujeres que transitamos la enfermedad, todas las personas, todas las mujeres que estamos en MACMA, y ayudamos a la contención, a informar, y a contener a las mujeres que vienen a MACMA, que empiezan en los grupos, para ayudarlas a que transiten la enfermedad acompañadas, ¿no? Sabiendo que no les pasa a ellas solas, sino les pasa a muchas mujeres, que no se sientan, viste, que me pasa a mí sola, que estoy sola, que qué hago, no sé, cuando te dan el diagnóstico, que es un balde de agua fría, cuando lo recibís, y enseguida llegás a pensar cáncer, me muero mañana, pero no es así, detectado a tiempo. Por eso la importancia de la detección temprana, ¿no? La detección temprana salva vidas. Totalmente. Nosotros en MACMA tenemos el ABC, ¿no? De lo que es la detección temprana, la importancia de los controles, de realizarse la mamografía, de consultar al médico periódicamente. Así es. Y lo más importante también el autoexamen mamario, conocerse las mamas, hacerse todos los meses un control, ¿viste? Un control mamario, o sea, uno tocarse las mamas para conocerlas, y después todos los meses, y bueno, y si llega a haber alguna anomalía, algún bultito, enseguida recurrir al médico, ¿no? Claro, sí, esa importancia que a veces cuando estamos en nuestras casas que decimos, tengo algo acá, bueno, todo hay que tomarlo en cuenta y obviamente acudir a un profesional, a una profesional, para que, bueno, no tener ese miedo, ese temor de decir voy, no voy, hay que ir y hacerse obviamente los estudios que corresponden anualmente. Exacto, no tener miedo, porque el cáncer de mama, agarrado a tiempo, salva vidas en más del 90%. Y también algo que mucha gente no sabe es que también en el hombre existe el cáncer de mama, eso en un porcentaje muy bajo, el 1%, pero
pero existe, o sea, el hombre también tiene que conocer sus mamas y tocarse y ver si tiene algún bultito, viste, también ir enseguida al médico, porque el 1% en los hombres es cáncer de mama. Claro, es muy interesante esto que nos estás contando, porque muchas veces está esto de decir, el cáncer de mama es solamente de la mujer, y no. En este caso, como nos estás contando, Analía, el 1% también afecta a los hombres, que hay que tenerlo en cuenta en los chequeos anuales. Bueno, eso es fundamental. El chequeo anual, también muchas mujeres no saben que hay que ir al mastólogo, ¿viste? Que es la especialista en mamas. Sí. Uno va al ginecólogo, sí, por el PAP y la colpo, todo, pero si tenés algún bultito, si tenés algo extraño, si notas alguna secreción en el pezón, hay que ir al mastólogo, que es el especialista. Por eso es importante no dejar pasar, ir enseguida, que todo, y no todo es malo, ¿viste? Claro. No todo tiene que ser malo. Claro. Pero así que, pero bueno, para tener en cuenta entonces que hay que hacerse estudios, hay que tener un seguimiento y lugares como MACMA, porque quiero que, Analía, nos cuentes sobre también el trabajo, bueno, un poco ya nos estabas contando, que realizan durante todo el año, porque no es solo en octubre que se encienden las alarmas, se encienden las sirenas, como quien dice, que se empapa lo que es la televisión, bueno, la radio también, las redes sociales, todo con lo que simboliza lo del cáncer de mama, sino que es todo el año el trabajo que realizan ustedes desde MACMA. Sí, la verdad que es todo el año. Tenemos los grupos con las chicas de contención, donde, bueno, entre ellas, yo soy coordinadora de uno de los grupos, y la verdad que transitan la enfermedad de otra forma, se dan cuenta que no están solas, van preguntando, y bueno, y va pasando y se siente como un lazo entre ellas, viste, que es increíble, porque transitan, ya te digo, mejor la enfermedad, y están esperando el día del grupo para charlar, para contarse, para contar cómo les va en el tratamiento, qué sienten, qué les pasa, porque por ejemplo, la familia ayuda, sí, los madres, el marido, los hijos, todos, pero la única persona que te puede decir lo que se siente es la que lo pasó. Se coordina con una psicóloga, una psicooncóloga y una de las coordinadoras que también transitaron el cáncer de mama. En mi caso, que hace 26 años, que yo a veces le digo a las chicas y se ríen, chicas, soy del siglo pasado, yo cuando ni se nombraba la palabra cáncer, ¿viste? Ni se decía, pero ahora, gracias a Dios, ya está más visibilizado, el mes de octubre, viste, ya hay más concientización. Nosotros también entregamos mamografías gratuitas, y no solo en octubre, sino durante todo el año. Sí. Eso es importante para la gente que no tiene obra social, se puede acercar a MACMA, llamarnos. Las mujeres que tienen más de 40 años, nosotros entregamos las mamografías gratuitas. Después damos charlas de concientización a empresas, a instituciones, a colegios, ¿viste? Es una contención a la par que realizan ustedes desde MACMA con todas estas mujeres y bueno, también como comentabas, lo que hacen durante el año con las mamografías que realizan para aquellas mujeres que quizás no tienen los recursos económicos, los recursos, está muy bien lo que realizan y la verdad que ayudan a muchísimas mujeres, más allá de obviamente lo que es la salud, también lo que es la salud mental, acompañar en este momento, recorrer este camino. Acompañar, y aparte que se vean en el espejo que ellas también van a poder salir, porque cuando entran en el grupo, entran con angustia, con que recién les diagnosticaron el cáncer de mama, se sienten, viste, abatidas, pero cuando entran al grupo se dan cuenta que más ve que las compañeras ya están terminando el tratamiento, que la coordinadora ya lo pasó hace mucho y está bien, que hay que hacerse los controles, viste, después que terminás el tratamiento. Y bueno, y eso te da esperanza, eso te da
una esperanza de decir, bueno, sí, a mí me va a pasar lo mismo, ¿viste? Sí, es una luz que llega para ese momento que debe ser tremendo, como nos comentabas, y ustedes están ahí justamente para ayudar, son esa luz, yo creo, en las diferentes mujeres que se acercan. Exacto, sí, porque tenemos varios grupos y también hay un grupo de chicas jóvenes que hay muchas, ¿viste? Por eso estamos también haciendo campañas de concientización y estamos preparando una encuesta. ¿Qué es lo que saben las chicas jóvenes sobre el cáncer de mama? ¿Viste? Si qué interesante, entre 18 y 40 años, si saben que hay que... ¿qué es lo que saben, no? Sí, claro. Porque a lo mejor muchas mujeres cuando son jóvenes piensan que no les va a pasar porque son jóvenes, no, eso le pasa a la gente grande. Y no es así. Últimamente en MACMA, por eso ya te digo, tuvimos que armar un grupo de chicas jóvenes porque muchas chicas jóvenes le detectaron el cáncer de mama, ¿viste? Sí, es como decíamos, no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina religión, nada, la verdad es esa, hay que estar muy atentos a esto, porque es un tema, vuelvo a repetir, que es anual, quizás haciéndose el estudio una vez por año, pueden salvar su vida y pueden transitarla de otra forma diferente. La verdad es esa. Exacto, sí, es una vez por año, después conocerse las mamas, ¿viste? Hacerse el autocontrol uno mismo, si son jóvenes después de la menstruación, y si no, una vez eligen un día, el día del cumpleaños, la fecha del cumpleaños para no olvidarse. Claro, para hacerse la detección, ¿viste? De tocarse, a ver si hay alguna normalidad, porque es importante conocerse la mama, y entonces si vos encontrás algún bultito o se te va, qué sé yo, el pezón para adentro, hay alguna secreción, o algún hundimiento, ¿viste? En el pecho, entonces eso son signos de que tenés que ir al médico. No quiere decir que sea algo malo, pero bueno, hay que ir al médico. Hay que visitar, porque exactamente. Aparte ya te digo, y si es algo malo detectado a tiempo, no salva vidas, te operan, tenés el tratamiento y bueno, después estás bien, ¿viste? La verdad que sí, Analía. Y bueno, y justamente, mira, ya no te queremos robar mucho más tiempo, sabemos que sábado estás ahí seguramente haciendo algunas tareas importantes, porque este 18 de octubre a las 19 horas están realizando el desfile MACMA en el Palacio San Miguel. Me imagino que deben de estar ya con toda la producción. Uy, sí, ya estamos con todo ahí, esperando que llegue el día. Es el desfile anual que hacemos, con destacados diseñadores, conocidos, con celebrities, y con un broche de oro que va a venir Patricia Sosa, que va a venir va a ser parte de este desfile, claro, ¿no? Va a ser parte y va a cerrar el desfile. Estamos muy contentas y bueno, van a desfilar, es muy emotivo el desfile, porque van a desfilar las chicas que están en los grupos, las chicas que están en estos momentos en el tratamiento. Algunas, viste, se les cayó el cabello, claro. Algunas les está creciendo, entonces desfilan todas las chicas que están haciendo el tratamiento, para que vean que todo se puede y están saliendo adelante y están bien. La verdad que es una excelente propuesta justamente para ellas y también para la gente, porque atención, pueden obviamente adquirir las entradas en la página macma.org.ar. La paso, Analía, así lo tienen en cuenta aquellos que quieran participar. macma.org.ar, pueden adquirir las entradas. Sí, y también están ayudando a la causa, ¿viste? Exactamente, si pueden comprar una entrada, exactamente. Ayudan a que MACMA pueda seguir funcionando. Nosotros somos una ONG y que nos solventamos con donaciones, ¿viste? Y bueno, y esto es un poco para recaudar fondos y para que las chicas disfruten ese día, que se sientan unas princesas y que bueno, y el mensaje de que se puede y están bien, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, volvemos a repetir, el sitio web es www.macma.org.ar.
también pasamos un número de teléfono, 4901-1057, lo repito, 4901-1057, y si no, se encuentran en Sarmiento 470, oficina 407 y 408. Si no, pueden entrar al Instagram también, que es @macma.org, o al Facebook. Perfecto, Sí. perfecto. Analía, queremos agradecerte este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, en edición federal por Radio del Pueblo para todo el país, porque este tema había que tocarlo, había que charlarlo, y bueno, y la producción propuso este tema de estar en contacto con ustedes a través con MACMA, así que bueno, en tu representación como presidenta de MACMA, de este movimiento Ayuda a Cáncer de Mama, gracias por este ratito con nosotros aquí en el programa, Analía, Muchas gracias a ustedes y un placer haber conversado, y también que hagan difusión de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a vos. Así compartíamos la charla con Analía Bocassini. Hacemos una pausa de la radio, tenemos la pausa de la emisora y ya en instantes estamos con ustedes. Muchas gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. No se olviden, 1:45 de la tarde, hacemos el sorteo de este concurso para el Teatro Avenida. 2 entradas para ver el espectáculo Con España en el alma. ¿Cómo tienen que hacer, Mili Dipsa, por favor? Muy simple, se pueden comunicar a la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Si no, en Instagram y en Facebook buscan el videito y ahí se pueden anotar nombre, localidad y últimas 3 cifras, últimos minutos, atención, últimos minutos para participar. Perfecto, muy bien, vamos ahora con la música. Llega el Consorcio, ¿quién no recuerda Mocedades? Bueno, el Consorcio, esta propuesta musical, Espinita es el título, vamos con entonces. Puedo olvidarte porque siempre vas dentro de mí, suave que me estás matando, que... El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, acá estamos, ya hemos pasado el mediodía aquí en El Sol de Nuestra España, en edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y claro, pasando el mediodía, fin de semana largo, ayer viernes el feriado, hoy sábado, mañana domingo, el lunes también feriado, obviamente, un fin de semana extra largo, sin lugar a dudas. Y para hablar un poco también de otros temas que son muy importantes para nuestra colectividad española y fundamentalmente para la gallega, bueno, yo tengo en línea en este sábado para charlar a una dama que preside la Asociación Centro Partido de Carballiño, allí en Vicente López, que hace muy pocos días vino de España, estuvo por Portugal, fue a Galicia, nuestra Galicia, y le voy a preguntar algunas cosas de curioso cómo está todo por allá, y nos vamos a charlar un poco también de lo que va a pasar mañana, y lo que va a pasar a fin de mes también en la institución. Y la tenemos en línea, ella es María Silvana Reynoso, quien preside el Centro Carballiño en Buenos Aires. Hola Silvana, ¿cómo estás? Oscar te saluda, buen mediodía, bienvenida. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo decir que estoy feliz? Y sí, feliz. Me imagino, mira, recién antes de salir al aire, mientras iba a la pausa del mediodía en la radio, ya estábamos charlando contigo unos minutos para luego sí hacer la nota contigo, y me comentabas, Oscar, la felicidad que tengo es, no la puedo narrar, la disfruté y viví intensamente. Y fue así, sin lugar a dudas, Silvana, ¿no es cierto? Sí, mira, era un desafío aumentar un poquito los días que íbamos a estar tanto en Galicia como en Portugal como en Madrid, y el recorrido ampliarlo y llegar a cada rinconcito, sobre todo de Galicia. Sí. Y las emociones eran cada vez
mayores, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, llegamos a Madrid y teníamos 6 días por delante, 3 para recorrer, bueno, siempre Toledo, Segovia, Ávila, sumamos Salamanca, sumamos Cuenca con sus hermosas casas colgantes. Y bueno, entonces cada día que pasaba teníamos un día hacer dentro de la Comunidad de Madrid, del centro del casco histórico, y al otro día salir a pasear, ¿no? Hacer todo un recorrido desde la mañana, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y después llegar a la noche y sentarnos en una esquina, que por lo general elegíamos la misma esquina, y disfrutar ahí o de un bocadillo, o de una cervecita, o de algo para comer, y decíamos, la verdad que estamos comiendo demasiado. Ya en esos primeros 6 días. Pero lo hermoso era ir desmenuzando lo que habíamos vivido en el día y las emociones de cada uno. Porque alguno no conocía Madrid, alguno no conocía Toledo, alguno no conocía, y otros que conocían, disfrutar de cosas que no habían visto. Siempre en un viaje pasa eso. Vos te encontrás con que muchas cosas las viste, a mí misma me pasó, yo Toledo y Segovia ya lo disfruté 3 veces, y sin embargo siempre hay para volver a encontrarse con algo nuevo, o ver diferente, porque la mirada después de la pandemia es otra. Después llegarnos a Galicia, ya ahí era la plenitud total. Llegar a Galicia es encontrarnos con una amistad más fuerte, gente que se encuentra con la familia, con amigos de otros años, con, bueno, gente que ha emigrado y que se ha ido allá, o gente que estaba paseando y que nos venían a saludar. He notado muchos cambios, te dije, a través de la pandemia. La verdad que algunos son dolorosos, pero digamos que España también se levanta como nos estamos levantando nosotros de esta pandemia. Que nos cuesta, sí, a ellos también. Que está caro, está carísimo, pero no es solo para el cambio de nosotros, está caro para ellos también. Pero bueno, hemos disfrutado lindo. Uno sabe que las vacaciones se gasta dinero, se gasta ahorros, pero se tiene algo para contar toda la vida. Toda la vida te vas a acordar del día que estuviste en algún lugar, o el día que te encontraste con tal persona, o de la risa que causó en el grupo tal otra. Te pregunto, Silvana. Entonces, tengo una consulta, una curiosidad. Mira, vos estás hablando, mientras estoy charlando con María Silvana Reynoso, que preside el Centro Carballiño en Vicente López, yo estoy viendo en tus palabras un poco, me voy imaginando, llevando a mi cabeza las imágenes de Galicia, tal vez los lugares donde estuviste recorriendo y todo. Y mi pregunta es esta. El Camino de Santiago, ¿han disfrutado algo de ese Camino de Santiago? ¿Pudiste charlar con gente allí también en Galicia? Sí, sobre todo el día que llegamos a Galicia, el otro día nos encontramos en la plaza del Obradoiro con el secretario general de Migración, y junto a nosotros nos encontramos que llegábamos caminando y hacer varios kilómetros. Nosotros éramos un grupo de gente mayor. Entonces, no podemos andar 10, 15, 20 kilómetros por día, y la verdad que muchos, hubo días que mucho menos. Pero sí hicimos lo que yo le marco, es la pisada del Camino de Santiago, de los diferentes caminos. Empezamos por el final, digo yo, porque teníamos turno a las 19 horas para entrar a la catedral y poder estar en el Portal de la Gloria. Y entonces aprovechamos un rato antes para encontrarnos con el secretario general de Migración, que como es costumbre, Antonio Rodríguez Miranda, la hospitalidad que tiene Antonio Rodríguez Miranda es formidable, Silvana, porque realmente a todos los recibe por igual y con esa calidez, y se pone a charlar y
Se disfruta, realmente con Antonio. Sinceramente, Sí. A la vez que nos encontró nosotros, nos pudimos encontrar con gente de México que él conocía, de ir a México o de haberlos visto en el camino. Sí. Nos encontramos con chicos de otros lugares de España que llegaban haciendo el camino, así que con todos ellos nos hemos sacado fotos. ¡Qué lindo! Y sí, un momento muy agradable. Creo que fue una hora tan sentida, tan ansiada también, porque uno cuando dice, nos vamos a encontrar con el secretario Geral, la gente, qué sé yo, pero era tan linda la bienvenida, que como vos decís, mucha calidez. Totalmente. Mucha calidez. Totalmente. Mira, Silvana, yo te digo, si es por mí, te dejo toda la hora que sigamos charlando el programa, porque tenemos tanto para charlar, pero yo te voy a proponer que con este tema otro día sigamos conversando al respecto y que después nos vayas contando, porque yo sé que ya estás trabajando con toda la comisión directiva de Carballiño, proyectando ya lo que resta de este 2022 y proyectando el 2023. ¿Te puedo cambiar de tema, puede ser? Sí, cómo no. Bueno, sé que mañana están preparando una fiesta, la gran fiesta de la Saleta de Sea, allí con un almuerzo y baile en la institución. Es cierto, ¿no? Sí, mañana festejamos el Día de la Saleta de Sea, que pareciera que viene demorada, pero en realidad nosotros siempre la festejamos después. ¿Qué se hizo? En Astureces para Carballiño, en Sea para Sea, y nosotros después. Y bueno, coincide con un cantante que hemos tenido alguna vez aquí y que gusta mucho, Richard Santos, y vamos a tener un ratito también a manera de sorpresa, pero sorpresa dicha, porque ahora cuando ya la digo en tu programa, ya no va a ser ya no es tanta sorpresa. Mucha gente, pero bueno, sí, va a venir un rato Tena también, bien. Jorge Tena, para hacer, o sea, él va a estar el 23, que es el asado. Del Día de la Familia, pero bueno, necesitábamos ayornar un poquito con Jorge también esta fiesta, ¿no? Por los hijos de Sea, por el doctor Padín, por Teresita Padín, que hoy conforma quienes son los hijos de Sea, y por Carballiño mismo. Obvio. Así que bueno, todo eso está previsto mañana con entrada de fiambres surtidos, con una paella a lo Carballiño o algún alternativo que obviamente ya han avisado. Va a haber postre helado, vino tinto, blanco, gaseosas, va a haber jugos, agua, soda, va a haber de todo, café y brindis, y van a disfrutar de esta propuesta tan especial. Ya han completado, ¿no? El cupo para mañana, Silvana. Mira, sí, ya lo hemos completado, pero bueno, como siempre a último momento hay gente que se baja, lamentablemente tengo que seguir hablando con las personas que tienen acá estacionamiento para que vengan a trabajar más en domingo, porque si no la gente no puede estacionar y se van. Claro, entiendo. Entonces, yo siempre digo, vengan temprano, aunque sea caminan por el parque, van atrás a la ribera, pero vengan temprano porque cuesta mucho estacionar. Perfecto. Eso es bueno tenerlo en cuenta, lo que nos estás comentando. Bueno, mañana confirmado a las 13 horas este almuerzo y baile, por un lado. Por el otro está el domingo 23 el asado a la parrilla en Carballiño. Buen asado que se van a preparar por lo que tengo entendido, es así, ¿no es cierto? Sí, ese es el asado del Día de la Familia. Exacto. La familia gallega, la familia de aquí, o sea, el asadito criollo para disfrutar junto a nuestros amigos de Carballiño y todo aquel que quiera venir. No hace falta ser socio,
para venir a Carballiño. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar al aire un número de teléfono para que la gente se ponga en contacto y otro día te vamos a llamar, antes de esta fecha del 23, para charlar un poquito. Esto va a ser el sábado, la fiesta va a ser el 23 de octubre, domingo 23. Domingo. Exactamente, con la música de Jorge Tena, artistas invitados, va a haber una excelente... otro día, hoy no, pero otro día quiero que me cuentes de los famosos bailes countries y las cenas que llevan ustedes allí en Carballiño. Eso lo dejamos para otro día, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Está? Sí, así que, no, pero sí. Decinos un número de teléfono para que la gente, aquel que quiera reservar para hoy, y algún mail también, algún correo electrónico, o para el domingo 23. Por favor, Silvana. Sí. Por ahora tenemos nada más que mi teléfono celular, que lo usan mucho por WhatsApp. Bien. Porque el teléfono de acá de la institución hace 10 meses que no funciona. Mira vos. Muchos en la zona no tenemos teléfono, Corcubión tampoco, muchos vecinos, la verdad que es lamentable. Pertenece a la paso el teléfono. Pertenece a la empresa Telecom, esa zona, ¿no es cierto? Zona norte. Sí. Telecom. Sí, Perfecto. Dejamos hecha, obviamente, públicamente la denuncia en la gente de Telecom también, para que tengan en cuenta el teléfono de ustedes y de las otras instituciones de nuestra colectividad. Decinos el teléfono, Silvana, por favor. 11-4-940 1850. Qué buen teléfono. 11 49 40 1850. Perfecto, así que llamen a aquellos que tengan interés para, mañana, si hay algún lugarcito, o para el domingo 23, 11 49 40 1850. Bueno, yo te voy a proponer que otro día sigamos charlando en el programa. ¿Qué te parece, Silvana? ¿Cómo no? Bueno. Sí, Oscar, ¿cómo no? Me encantó porque dije, hoy hacemos un poco más larga la charla con Silvana, pero yo quería saber cómo te había ido, cómo les fue a todos. Seguiremos charlando, obviamente. Así que no te quiero robar más tiempo. Para cerrar la charla contigo, voy a poner un tema musical que tiene que ver con Galicia. ¿Te parece bien entonces la idea? Muchas gracias. Mira, muchas gracias. ¿te gusta Juan Pardo? ¿Te gusta Juan Pardo? Claro que sí. Bueno, entonces vamos con Juan Pardo. Ya le estamos diciendo a nuestro operador que nos ponga Juan Pardo en el aire. Así que un bico, en galego te lo digo, un bico enorme, querida María Silvana Reynoso. Gracias por estar en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Y ahora quedamos en línea privada, ¿te parece? Bicos. Gracias, para vos también, gracias. María Silvana Reynoso, quien preside el Centro Carballiño de Buenos Aires, en Vicente López, obviamente. Una excelente propuesta. Disfrutamos de la buena música. Juan Pardo en el aire para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, acá estamos, señoras y señores. 12:35 minutos, la hora en la República Argentina. Momento de tiempo de espectáculos, de eventos de nuestra colectividad aquí en el país. Tenemos información, Mili, es así, ¿no es cierto? Así es, tenemos eventos, así que atención porque vamos a empezar con la Sociedad Parroquial de Vedra, que atención, el 15 de octubre a las 20:30 horas va a estar realizando la gran fiesta Ruada, así que para tener en cuenta es la entrada libre y gratuita, van a poder disfrutar de ricas comidas, bebidas, mientras los deleitan con una espectacular actuación de ahí del grupo de baile, de canto. La verdad que es increíble lo que hacen ahí también en la Sociedad Parroquial de Vedra, así que más que invitados, 15 de octubre a las 20:30 horas, esto es en José Mármol 760, Capital Federal. Así que es el Festival Folclórico Gallego, como le dicen, baile, música, comidas típicas y conjuntos invitados. Así que en otras noticias también, los invitamos mañana, atención, porque el Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires está realizando la Misa Rociera.
Esto es por el Día de la Hispanidad y la fiesta Virgen del Pilar. Así que la misa rociera en sus vísperas, mañana domingo 9 de octubre a las 11 horas en la parroquia San Ignacio de Loyola. Esto es en Bolívar 225, Capital Federal. Repito, parroquia San Ignacio de Loyola, Bolívar 225. Más que invitados para la misa rociera. En otras noticias también, se viene la Semana del Camino de Santiago. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo? El 15 de octubre. El sábado que viene. Así es, el sábado que viene, del 15 al 21 de octubre. La entrada, obviamente, es libre y gratuita, y los horarios de visita, atención, son de sábados a viernes de 10 a 19 horas. Así que repito, entrada libre y gratuita, del 15 de octubre al 21 de octubre, sábados a viernes de 10 a 19 horas. Los domingos cerrados. Así que repito, los domingos cerrados, donde se realiza en el Club Español, en el Salón Mayor, que está ubicado en la segunda planta. Así que aquellos que quieran ir, Club Español es en Bernardo de Irigoyen 172, Capital Federal. Bien, así perfecto. que va a haber charlas, muy interesante lo que están organizando la Semana del Camino de Santiago. Bien, Pepe. Y a propósito del Club Español, está cumpliendo 170 años de vida. Así que se va a celebrar el próximo jueves 13. Allí también va a estar el cumpleaños de Ospaña, que cumple 15 años, Ospaña, en la obra social de los españoles en la Argentina. Y el Club Español estaremos allí también presente. Estará el presidente de la Junta de Galicia también presente. Sí. Y bueno, demás funcionarios del Ejecutivo gallego y del Ejecutivo español también en esta oportunidad. Jueves que viene. Vamos. Muy bien. Así que en otras noticias también les comento, el miércoles 12 y el miércoles 19 de octubre, después el viernes 14 y el viernes 21 de octubre, van a estar presentándose Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero con el show Españolísimas. Españolísimas. Así es. Vamos. En el Teatro San Martín, en el Hall Alfredo Alcón. Esto es en Avenida Corrientes 1530. Así que aquellos que quieran ir, repito, Teatro San Martín en el Hall Alfredo Alcón. Sí. Avenida Corrientes 1530. Españolísimas con Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero. Esto es entrada libre y gratuita también. El Teatro Ferial de San Martín. Así es, así es. Miércoles 12 de octubre, viernes 14 de octubre, miércoles 19 de octubre y viernes 21 de octubre. A las 6 de la tarde los miércoles y los viernes a las 19 horas. Un beso enorme para Andrea y para Marita. Excelente espectáculo, recomendado 100% para que ya lo vayan teniendo en cuenta, inclusive las instituciones, porque se viene fin de año. Atención con eso. Así es. Así que bueno, y ahora vamos a pasar a una noticia del espectáculo no muy grata. No ¿verdad? muy grata. Porque esta semana falleció Jesús Quintero, creador de El Perro Verde y El Loco de la Colina. Así que la verdad que sorprendió, sí, la noticia, pero esta semana se dio a conocer que el gran presentador y creador de múltiples formatos de radio y televisión recibió más de 200 galardones. Un genio, Totalmente. Era un genio, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que dio aula en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, premio a la originalidad periodística. Bueno, la verdad esta semana falleció Jesús Quintero, una pérdida, pero bueno, lo estuvieron recordando en muchos lugares. Exactamente. Bueno, muy bien. En un ratito vamos con información. Nosotros ahora hacemos la pequeña pausa en el programa y ya en instantes va a estar conectado seguramente ya Ernesto Arriaga, porque hay novedades de este fin de semana extra largo con precauciones para el manejo. Así es, y atención, recuerden últimos minutos del sorteo del Teatro Avenida, que está cumpliendo 114 años. Exactamente. Así que felicidades al Teatro Avenida. A participar 11 36 76 6100, sino en Facebook e Instagram nos buscan como El Sol de Nuestra España. Bien, pausa, ya volvemos, gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, papita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online, en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico, música y videos. Alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Instagram y Facebook, Andrea Mercedes Gallo. WhatsApp 153-301-7929. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, acá estamos, señoras y señores, El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio El Pueblo y para todo el país. Y bueno, y por supuesto compartiendo ya los últimos... no más llamados, se ha cerrado el concurso para el Teatro Avenida, así que ya toda la información, todos los que han llamado, participado, toda la información ya ingresa en el sistema de algoritmo y bueno, veremos antes de cerrar el programa a ver quién se lleva, en este caso, obviamente las dos entradas que interesa del Teatro Avenida, así que para que lo tengan en cuenta sin lugar a dudas. Así que bueno, a participar. Ya momento del tránsito y el transporte argentino con nuestro querido Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, querido, ¿cómo estás? Buen sábado. Buen sábado al equipo. Bueno, lamentablemente en Berazategui, en Mitra del 800, un auto que iba a gran velocidad se metió dentro de una ferretería. Apa. Adentro, literalmente adentro de la ferretería. Rozó con un auto, se metió dentro de una ferretería. Sí. Lamentablemente 2 adolescentes que evidentemente dijo el fiscal que van a hacer todas las pruebas, contrapruebas, alcohol y droga. Impresionante. Bueno. Ahí tengo el video, salí en la pantalla chica, no se puede creer, un Fiat Palio adentro de la ferretería. Qué terrible, qué terrible. Y tuvieron que salir los bomberos para sacarlo de adentro del auto porque no sabían ni dónde estaba. Ajá. Por otro lado, en la ruta 19, entre Santa Fe, entre la zona de Córdoba, Santa Fe capital, hay polvo de campos, porque hay un fuerte viento sonda, y está tirando toda la tierra a la ruta, y por suerte corredores viales y gendarmería cortaron la ruta porque no se ve nada, ni un metro. Son 6 kilómetros de polvo de un campo que está recién arado. Un desastre, no se ve nada. Muy bien en cortar la ruta 19. Digamos que es polvo en suspensión, es así, ¿no es cierto?
Bien. Sí, señor, sí, señor. Bien, perfecto. Porque los campos recién arados, claro, cuando viene un viento sonda del oeste, tiran la tierra arriba de la ruta. Claro. Y se cortó la ruta. Era autovía que va de Santa Fe capital a Córdoba capital. Perfecto. Por otro lado, la ruta 40 de Bariloche a Lago Mascardi y toda la zona del Bolsón, la gendarmería se ha autoacompañado por la problemática de los mapuches, pseudo mapuches. Sí. Y está complicado el tema. Siguen los problemas en el lugar, pero la gendarmería está trabajando muy, pero muy bien. Ajá. En este fin de semana largo, querido Arriaga, te pregunto, ¿cómo están las autopistas, las rutas del país en línea general? De las autopistas bien, porque no quedó nadie en Buenos Aires. Claro. En la ruta 2 tuvo casi 1.600 vehículos por hora, y el jueves y viernes 2.100 vehículos por hora. La ruta 9 totalmente habilitada a Rosario y hacia Córdoba, mucho tránsito. Y la ruta 12 y 14 sigue con mucho tránsito, los dos puentes Zárate Brazo Largo, a todo el litoral, Ceiba, Gualeguaychú, Villa Paranacito, toda la zona de que une Uruguay, Paraguay y Brasil, la ruta 12 y 14. La ruta 7 ya se habilitó en el Paso Cristo Redentor, porque había estado cerrado durante toda la noche, hubo 16 kilómetros de cola. Y el Paso Pehuenche, en Cajón Grande, está habilitada. Villa Angostura, San Martín de los Andes, Junín, Zapala, Bariloche, El Bolsón y Esquel, totalmente habilitada, salió el sol, se puede transitar a 60 kilómetros por hora sin inconvenientes. Por último, las plantas de BTV cierran ahora a las 13 horas y abren el martes a las 8 de la mañana. Ya se puede pedir turno para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires para el martes por internet. Perfecto. Todo demás, trenes y subtes tranquilo, el Sarmiento con algunas demoras por obras, los subtes a horario, Premetro y Metrobús normal, señor Diprofio. Perfecto. Arriaga, el 5 de octubre fue el Día del Camino y la Educación Vial. Es así, mi amigo, ¿no? Ya fue. Yo siempre hago de ahora y para adelante. Claro, exacto. Porque si no consumo minutos y la producción me reta. No te van a retarse a vos, ¿sabes? Tenés la vía libre, como siempre. Bueno, Arriaga... Le dejo el programa que le queda mucho tiempo. Lo quiero mucho, le doy un fuerte abrazo hoy solo a usted. Muchas gracias. Escúchame, ya que me querés tanto a mí, el martes... No, me reta. Pará, el martes me tenés que llamar, ¿eh? El martes llamame. ¿Qué pasó? Y va a ser mi cumpleaños el martes. No, pero eso ya lo tengo notado. No, pensé que me iba a regalar un mate. Bueno. Le dejo minutos al aire porque si no me retan. Dale, un beso enorme, Arriaga. Espere, vení. Sí, ¿está Ray ahí? Sí. Ahí se está quejando Ray a la producción. Chau. Piu, una Arriaga, no, un personaje, Ernesto Arriaga, con todo el transporte y el tránsito en este caso. Bueno, allí, señoras y señores, ya cerrado el concurso, ya obviamente no hay más tiempo, para que lo tengan en cuenta sin lugar a dudas. Rapidito, porque ya nos estamos conectando con Roberto La Rosa y todo el deporte argentino, porque obviamente tenemos que hablar un poquito de lo que pasó con Boca en La Plata, la situación terrible que realmente se vivió, y el fin de semana que está al rojo vivo las tablas de posiciones del fútbol argentino. Rapidito, calendario de pagos, de prestaciones de pagos de mensual de octubre a través de ANSES, pensiones no contributivas, documentos que finalizan en 8 y 9, que van a cobrar el martes 11 de octubre, y haberes que no superen los 48.729 pesos, documentos que finalizan en 0, miércoles 12, documentos que finalizan en 1, el jueves 13, documentos que finalizan en 2, el viernes 14 de octubre. Momento del deporte argentino con mi querido Roberto La Rosa. Hola, Robert, ¿cómo va? Buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo te va, Cacho? Qué gusto enorme estar con vos y con toda tu enorme audiencia en este fin de semana largo. Bueno, ¿cómo está la cosa por San Bernardo y la costa? Está mal el tiempo. Estuvo toda la noche lloviendo, llovió también a la mañana, salió un poquito el sol, pero se prevé que a la tarde va a llover de vuelta acá, ¿no? Hay mucha gente, realmente mucha gente que viene a acondicionar su casa, a abrir sus negocios, a reparar de
determinadas cosas que se rompen, pero realmente mucha gente. Lo lamentable es que hay 32 kilómetros del viento. Acá el viento te mata. Querés ir a la playa y bueno, andate con un bozal o con algo, un tapaboca, porque la arena se te va a meter por todos lados, ¿no? Pero bueno, imagino. Lo importante es que la gente se anima y vino este fin de semana largo, ¿no? Perfecto. Bueno, yo recién estaba acotando, querido Roberto La Rosa, el tema de lo que pasó en La Plata con el partido suspendido de Boca. Terrible, el cuadro de situación terrible. Sí, lamentable. ¿no? Es realmente lamentable y hace un tiempo largo ya en estas cosas del país todo pasa por la política, ¿no? Sí. Me parece que ese es el gran problema. Un comisario de la zona que a menos de 24 horas había llegado, la policía con un mal comportamiento, lamentablemente una persona infartada que muere, un camarógrafo que le tiran 3 tiros a plena filmación. Yo siempre digo, soy muy respetuoso de todas las autoridades, soy muy respetuoso de la policía, pero cuando realmente actúan mal hay que decirlo, ¿no? Hay que destacarlo, las generales de la ley, y muchas veces la cancha, vos sabés porque tenés mucha experiencia de ir a tantas canchas, Cacho, los que hacen los problemas, los revoltosos se van y casi siempre la liga alguien que no tiene nada que ver cuando se empieza a reprimir, ¿viste? Esta es la realidad. Y esta dicotomía de que muchas veces, bueno, la policía cuida de afuera y adentro la empresa privada que te cuida, qué sé yo, es todo tan raro. Lo que sí, el partido se reprograma para alrededor del 19 de octubre próximo. A puertas cerradas. Se va a jugar en la cancha de San Nicolás. Exacto, y a puertas cerradas. Sí, que te digo la verdad, para alguien, y lo dijo ayer Gorosito, lo decía estos días, ¿no? Es lamentable porque vos perdés la localía y quizás para Gimnasia la localidad es mucho frente a Boca, ¿no? Claro que sí. Bueno, Robert, escúchame, hoy sábado, por ejemplo, San Lorenzo, para los amantes de la colectividad española que siguen a San Lorenzo, hoy a las 4 de la tarde San Lorenzo se presenta frente a Vélez. Un San Lorenzo que, bueno, está ahí, ¿no es cierto? Sí, podemos decir que es un clásico devaluado digamos que sí. Era realmente un partido muy importante, y especialmente cuando toda esto que llena, primero, en algún momento Huracán no estuvo en primera. Claro. Y fue Vélez un poco esto, no estaba tampoco Ferro, entonces esto propagaba. Pero hay algo personal entre San Lorenzo y Vélez, desde que San Lorenzo ascendió después a Primera División y jugó muchos partidos en la cancha de Vélez. Sí, señor. Me parece que por ahí va el cariz de la historia, se ha convertido en un clásico, hoy un clásico menor, porque los dos realmente no andan tan bien, especialmente Vélez. Habrá que ver qué pasa, es un partido realmente muy abierto, la expectativa que San Lorenzo, que por momento a veces quiere engranar, hoy es un poquito más favorable a San Lorenzo, pero es un partido evidentemente con dos equipos que son bastante semejantes y que no están haciendo un buen torneo. Claro que sí. Bueno, estoy viendo que mañana a la 1 de la tarde Tigre va a recibir a Independiente, ahora bajo la presidencia de Fabián Doman, y hincha de Independiente de la colectividad española también, ¿no es cierto, Roberto? Sí, un Fabián Doman que desde ya, te digo, se le va a hacer muy difícil. Obvio, porque el fútbol pasa, vos fíjate que pasó con una figura realmente importante, que también ganó un título como la Libertadores, como es el caso de Martelo Tinelli, ¿no? El fútbol te destruye. El fútbol, si no sos del ambiente del fútbol, esas pequeñas picardías, esas pequeñas triquiñuelas, lo vivió mucho tiempo Vélez también cuando realmente Raúl Gámez fue opositor de, por ejemplo, Julio Grondona. ¿Te acordás que le ponen los partidos los lunes, los viernes? Sí, señor. Y hay partidos como poner un partido a las 13 horas un domingo, qué sé yo, y en un fin de semana largo, me parece que son medios raros. Pero bueno, tendrá que habituarse Fabián Doman. Yo lo que le digo, una recomendación personal, que deje los medios y deje su trabajo en la tele, porque a Independiente hay que ponerle todo, ¿no? Hay que ponerle 24 horas a un club que lamentablemente no pudo salir de sus malos momentos. Hay que hacer 24/7 directamente, así. Sí, porque es embromado, realmente es embromado. Exactamente. Robert, mañana a las 18, Boca enfrenta al Civi, y a las 20:30 Patronato recibe a River Plate, al Millo, los dos, ¿Qué equipo? Dos equipos que están realmente muy necesitados, ¿no? Frente a los grandes del fútbol argentino. Habrá que ver qué pasa, cómo viene, si Boca, todo lo que ha vivido, esto del partido con Gimnasia no lo afecta, y un River que poco a poco comienza
una cierta levantada, a ver si la puede sostener, ¿no? Claro. River lo que quiere en definitiva es terminar el año, si es posible, no viendo a Boca campeón y estando presente en la próxima Copa Libertadores de América. Me parece que para River es sumar, para Boca es acercarse al título. Exacto. Y para los otros dos, en definitiva, es hacer puntos para intentar zafar de algo que es muy complicado. Exactamente, y hablando de títulos, si nos vamos al día lunes que Racing enfrenta a Atlético Tucumán, teniendo en cuenta que Atlético Tucumán va primero y Racing está tercero, ¿no es cierto? Bueno, se van a sacar chispas el día lunes, ¿no es cierto? En este caso la Academia. En el fútbol no se puede predecir, pero bueno, a veces las estadísticas que a mí mucho no me gustan, porque nunca jugás con el mismo equipo en la misma formación contra el otro. Ha tenido Racing muchos problemas, especialmente, Cacho, cuando tiene que definir algo. Claro. Este es el partido para Racing, para el que los hinchas esperan que ponga el temperamento y que gane el partido. Porque muchas veces en momentos importantes, cuando tuvo que ganar para estar arriba, para seguir otra fase en las copas, Racing no dio la talla. Bueno, lo que espera la gente es esto, y habrá que ver qué pasa con Atlético, que poquito a poquito comenzó a dar vuelta a una situación que había sido complicada porque estuvo algunos partidos jugando realmente mal y no consiguiendo resultados. Exacto. Bueno, Robert, el sábado que viene seguimos charlando y después me vas a contar cómo viene Actualidad de Argentina, porque va sobre ruedas el programa, ¿eh? Es así, ¿eh? Sí, tanto es así, Cacho, que le quiero mandar un enorme abrazo a Aldo, a la gente de la 1420 Radio Conesa. Sí. Que no, mira, ¿cómo habrá sido que ya van 2 programas y me dicen que la próxima semana el programa va el jueves a las 15, que lo quieren poner un poquito antes para no perder tanta actualidad? Perfecto, genial. Roberto, te voy dejando porque ya estamos en el final del programa. Te mando abrazo y buen fin de semana, Robert. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Nos vemos el próximo fin de semana. Chau, gracias. Bueno, Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, como siempre. Bueno, ya estamos en el final del programa, se nos fue el tiempo. Nos quedó tantas cosas afuera. Bueno, Mili, rapidito, a ver, ¿qué tenemos? Ganadora. Vamos a ver. Sistema de algoritmo, toda la información se metió en la base de datos y ahí se hace como un bolillero electrónico, viene a ser esto. Así que bueno, a ver, 3, vamos. 2, 1. Apretá, a ver. Mientras va el pasador de final, Luis Cobos. A ver. Ganadora. Bueno, dale. Señoras y señores, tenemos ganadora Nancy Capitaño. Documento terminado en 610. Participó por Instagram. Así que Nancy Capitaño, documento terminado en 610, que se comunique con la producción 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Y 2 cositas antes de cerrar. Primero, para poder contactarnos o enviar información sobre eventos o sobre si quieren consultar algo, tenemos habilitado un mail. Mucha gente no sabe que es el sol de nuestra hispana @gmail.com. Así que para tener en cuenta. Y en otras noticias también, que nos quedaba porque se comunicaron a la radio para consultar sobre lo de la Semana del Camino de Santiago. Es del 15 al 21 de octubre en el Club Español. Así que del 15 al 21 de octubre, de sábados a viernes, de 10 a 19, menos los domingos, después de 10 a 19 horas toda la semana. Perfecto. Bueno, amigos, ¿quién les habla? Oscardi, profe Bernardes, con todo nuestro equipo completo de trabajo, les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España. En 7 días nos reencontramos el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Así es, muchísimas gracias a todos los que participaron, tanto por llamado, por WhatsApp, en las redes. Y vamos a seguir haciendo sorteos. Obviamente, recuerden, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, nos buscan como El Sol de Nuestra España. Perfecto, amigos, gracias por todo. Buen fin de semana largo, disfruten. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, luego de Manuel Corral Vide con su programa Consentidos. Gracias por todo, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí El Sol de Nuestra España, una realización de Mive Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.